Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Era una de esas mañanas en las que costaba que amaneciera del todo. Las nubes sobre el castillo de Hogwarts se veían oscuras y densas. Un viento helado lanzaba lluvia frente a ellas y traía el presagio del invierno que se avecinaba. Dos hombres estaban de pie frente a la entrada principal. Uno, de cabello rubio, con una barba cuidadosamente recortada y ojos color avellana, tenía un aire de caballero. Bajo una capa roja, una cota de malla brillaba bajo la pálida luz y una espada con punta de rubí colgaba a su lado, lista para la batalla. Con los brazos cruzados, escudriñaba a su contraparte. El segundo mago era en muchos sentidos su opuesto exacto. Llevaba una elegante túnica verde y toda su actitud era de una distinción aristocrática. Cabello negro y largo caía suelto sobre sus hombros y enmarcaba un rostro pálido y llamativo con ojos verde brillante e impenetrables. Tan galante y honorable como parecía un hombre, el otro era sombrío y misterioso. Y, sin embargo, estaban muy cerca el uno del otro de una manera que sugerían una profunda familiaridad. Godric Gryffindor sacudió el agua de su cabello claro. Sigo sin aprobar la idea, dijo con melancolía. Pero deberías, replicó Salazar Slytherin, alzando una ceja en tono de broma, después de todo, fue tuya. En ese momento no me di cuenta de que serías tú quien simularía al traidor, insistió el caballero con obstinación. El mago de túnica verde miró a su contraparte a los ojos con serenidad. ¿Quién más podría hacerlo? Ambos guardaron silencio mientras la lluvia golpeaba sobre ellos. Todo saldrá bien, aseguró Salazar. Fingiremos una pelea y abandonaré la escuela con unos pocos leales. Nuestros enemigos pensarán que Hogwarts está debilitada y tratarán de aprovechar la supuesta oportunidad. Miss Slytherin y yo los atacaremos por la espalda y luego los acorralaremos. Hemos tenido planes peores. Godric refunfuñó algo ininteligible entre su barba. Slytherin sonrió con suficiencia. ¿Recuerdas cuando realmente querías hacerle cosquillas a un dragón? Ese fue un mal plan. Inevitablemente, las comisuras de la boca de Godric se crisparon. Esa no fue una de mis mejores horas. Y sobrevivimos incluso a eso, ¿o no? Godric dio un paso adelante, posando una mano protectora sobre el hombro del otro. Mientras tomas tu posición, estás completamente desprotegido. ¿Qué pasa si te emboscan? Desde que fundamos esta escuela, hemos estado expuestos a riesgos. Mientras los mugles quieran quemarnos en la hoguera por un lado y las familias mágicas tradicionales griten porque enseñamos a los nacidos de mugles por el otro, nunca podremos dejar el castillo sin dudarlo. Esta es nuestra oportunidad, Godric. Se miraron a los ojos por un largo momento. Finalmente, el caballero bajó la mirada. Lo sé. Pero no quiero perderte. Así que cuídate mucho, maldito bastardo terco. Volveré, prometió Salazar. Me aburriría sin tu compañía de todos modos. Godric asintió. Su expresión era seria. Entonces esperaré tu regreso. Una sonrisa insidiosa apareció en el rostro de Salazar. ¿Estás listo? ¿Empezamos nuestra pequeña actuación? Godric hizo una reverencia. Siempre después de ti, Salazar. Las facciones del mago de cabello negro se congelaron al instante. Abrió la puerta con energía y entró en el gran comedor del castillo, con su capa ondulando. Los estudiantes y profesores reunidos levantaron la vista de su comida, confundidos y asustados. Ni una palabra más, Godric. No soportaré enseñar a sangre sucia por más tiempo. No los llames así. Exclamó el caballero con un tono peligrosamente tranquilo. O los sacas de la escuela, o los borraré de la faz de este mundo uno por uno. Godric se interpuso protectivamente frente a los estudiantes aterrorizados y desenvainó lentamente su espada. No lo harás. No si puedo evitarlo. Un duelo estalló entre las mesas. Los profesores hicieron todo lo posible para poner a salvo a los estudiantes. Solo dos mujeres más observaban la pelea con una sonrisa cómplice. ¿Cómo podrían haber sabido los estudiantes asustados, o incluso sus enemigos, que los fundadores de Hogwarts, y especialmente Salazar Slytherin y Godric Gryffindor, eran inseparables? Neville debía haberlo sabido. Por supuesto que Salazar no se había ido así como así. La razón por la que Slytherin había dejado Hogwarts no tenía nada que ver con los nacidos de mugles. Salazar se había marchado para seguir una estrategia de guerra de Godric Gryffindor. Por supuesto que sí. No le habría encajado a Harry estar en contra de los nacidos de mugles. Iba en contra de todo lo que sabía sobre su amigo. Y Harry y Salazar eran una sola persona.
Sabía que era verdad, y sin embargo, la imposibilidad del pensamiento lo hizo estremecerse. Los pies de Neville tamborileaban sobre el césped de los terrenos de Hogwarts. La niebla otoñal colgaba densamente sobre la orilla del lago. La inquietud que Neville había sentido en su sueño había permanecido después de despertarse. Se había sentido impulsado hacia afuera casi por su propia cuenta. No hace mucho, habría parecido extraño pensar en hacer deporte tan temprano en la mañana. Como muchas otras cosas, eso había cambiado. Ahora disfrutaba del frescor de la mañana y el ejercicio le daba paz y claridad. Quizás debería empezar todas las mañanas así. Había algo familiar en el pensamiento. Sintió que lo estaban observando. Levantó la vista y vio a Harry corriendo hacia él desde el portal. Ojos verdes examinaron los alrededores, listos para luchar, y parecían querer penetrar la niebla otoñal. Neville, por su parte, sacó su varita. Harry, preguntó con tensión. El rostro de su hermano era una máscara sin emociones. Solo sus ojos brillaban con preocupación. ¿Quién te está siguiendo? Murmuró en voz baja, sin apartar los ojos de su entorno. ¿Ese siguiendo? ¿No había notado a un perseguidor? Neville tuvo que admitir que no había estado prestando mucha atención a su entorno. No he visto a nadie, respondió en voz baja, examinando ahora las tierras con sospecha. Harry dudó. No viste a nadie, pero entonces ¿por qué corrías? Luego sus ojos se abrieron con una repentina comprensión. Espera, ¿estás entrenando? ¿Sí? Preguntó Neville, confundido. Harry parpadeó. Oh. Luego se rió aliviado. Creí que... Neville exhaló lentamente. ¿Que me las había arreglado para meterme en problemas otra vez? Harry se pasó los dedos por el pelo, avergonzado. Han pasado tantas cosas últimamente. Está bien, se rió Neville. No podías haberlo sabido. No es como si me hubiera preocupado mucho el deporte hasta ahora. Ojos verdes lo miraron fijamente. ¿Eso ha cambiado? Neville asintió con vacilación. Su cabeza estaba tan llena de pensamientos que ni siquiera sabía por dónde empezar. Caminó hasta la orilla del gran lago. El castillo de Hogwarts se asomaba entre la niebla sobre el agua agitada. Era una vista sublime. Cuando se dio la vuelta, Harry había llegado a su lado, con los ojos fijos en la escuela como lo había estado él un momento antes. Se dio a su instinto y tocó a su hermano en el hombro. Salazar, susurró. Harry se puso rígido. Lo miró con los ojos muy abiertos. Y luego dijo algo que no dejó dudas de que el instinto de Neville había sido correcto. ¿Tú, recuerdas? Neville negó con la cabeza. Sus mejillas ardían. Se sentía confundido e inquieto. Pero Harry acababa de confirmar una cosa. No estoy perdiendo la cabeza, ¿verdad? Preguntó en voz baja. ¿Tú realmente eres Salazar Slytherin? Sí, lo soy, dijo Harry simplemente. Su voz sonaba infinitamente suave, como si le preocupara asustar a Neville. Pero Neville no se iría. No sé de qué se trata todo esto, dijo el chico de cabello rubio en voz baja. No tiene ningún sentido. Tómate tu tiempo. No hay necesidad de apresurar las cosas innecesariamente. Puedes esperar hasta que tenga sentido, respondió Harry con una media sonrisa. No, dijo Neville con firmeza. La situación te está afectando. Estás sufriendo por ello. Salazar lo miró, perplejo. Igual que tú, dijo finalmente en voz baja. Yo no soy él, dijo Neville. Eso era simplemente cierto. Sabía lo indefenso que era, lo torpe y olvidadizo. No había nada heroico en él. Lo sé, dijo Salazar en voz baja. Parecía difícil para él admitirlo. Eres Neville en primer lugar. Debí haberme dado cuenta de eso. Me disculpo por ponerte esta carga. Neville sacudió la cabeza resueltamente. No fue eso. Tienes una tendencia a hacer las cosas por tu cuenta. Me alegra que estés tratando de hacerlo conmigo. Su voz se apagó. Sabía que las palabras eran ciertas. Pero no se había dado cuenta de que eran verdad hasta justo ahora. Salazar simplemente lo miró. Eso debe ser difícil para ti, murmuró. Recordar solo parcialmente. Neville hizo un sonido entre risa y llanto. ¿Cómo fue contigo? Preguntó. ¿Cómo es que Harry Potter tiene los recuerdos de Salazar Slytherin? Mis recuerdos se despertaron en el momento en que la maldición asesina de Voldemort me golpeó, dijo Harry pensativamente. No puedo explicarte cómo o por qué sucedió. Hasta donde yo sé, soy realmente el único caso que sobrevivió a una maldición asesina. Pero en el momento en que sucedió, recordé. Fue como si se hubiera rasgado el velo que me separaba de los recuerdos de mi vida anterior. Miró a Neville. El problema es que parte de mi alma también es tuya.
Creo que eso es lo que está causando que recuerdes parcialmente. Neville miró al suelo. No sé si podré ser alguna vez la persona que tú recuerdas. Neville, dijo Salazar con tranquilidad. Tú solo decides quién quieres ser en esta vida. Los recuerdos podrían no volver por completo. Que será nada más que algunos sueños confusos que olvidarás con el tiempo. Está bien. No puedo pedirte que seas algo que no quieres ser. Pero lo extrañas, afirmó Neville. No era una pregunta. Era una declaración. Salazar asintió imperceptiblemente. Pero eso no cambia nada, Neville. Lo superaré. Neville sacudió la cabeza. No quería que Harry sufriera. Quería devolverle a Salazar a su amigo y, sin embargo, sentía que no podía. Era Neville Longbottom. Ni Godric Gryffindor, ni ningún otro héroe. Incluso si lo había sido en algún momento. Quiero que sepas algo, dijo Neville. Ojos verdes lo miraron con interrogación. Sé que no puedo reemplazarlo. Nunca seré él. Pero, si me necesitas, si hay algo que pueda hacer. Sonrió con dolor. Probablemente solo empeoraré las cosas y tropezaré con mis propios pies, pero quiero estar ahí para ti, Harry. Al menos eso lo sé. Harry lo envolvió en un abrazo amigable. No sabes cuánto significa eso para mí. Neville sonrió. Se sentía confundido, inseguro y terriblemente inadecuado. Pero haría lo que pudiera. No le debía nada más a su amigo. Harry le devolvió la sonrisa. Tienes razón en que extraño a Godric. Pero estás olvidando algo importante. También me gusta Neville Longbottom. Neville sintió que sus mejillas comenzaban a arder. Se quedaron parados lado a lado en silencio por un rato, escuchando el viento y el sonido del agua. El silencio no era desagradable. Neville sintió que sus músculos tensos se relajaban y finalmente pudo relajarse un poco. Por loco que sonara todo, estaba contento de haber hablado finalmente con Harry. Después de un rato, ojos verdes encontraron los suyos. No me malinterpretes. No quiero presionarte en ninguna dirección. Está bien, lo que decidas. Solo me pregunto, ¿te gustaría ver tus viejas habitaciones? Neville parpadeó. Por supuesto, era solo lógico que Godric Gryffindor hubiera tenido habitaciones aquí. Después de todo, había vivido aquí. Pero nunca lo había soñado. Había tanto que no sabía. Pero cuando Harry lo miró con interrogación, no pudo evitar asentir. Sabía que todo esto lo confundiría aún más. Pero tampoco podía vivir con no saber. Dejaron las tierras envueltas en niebla atrás. El acogedor calor del castillo se sintió bien después del frío exterior. Descendieron más y más profundamente a través de numerosos pasillos, escaleras y pasajes. Las descubrí durante mis indagaciones nocturnas, explicó Harry. Me temo que no están cerca de la torre de Gryffindor como solían estarlo. Diseñamos las habitaciones para que su posición fuera cambiable, ¿sabes? Neville no sabía eso, pero asintió de todos modos como señal de que había entendido. ¿Por qué movieron la posición? Harry levantó los hombros con pesar. No puedo decirte exactamente. En algún momento, moverse y especialmente luchar con armas parece haber pasado de moda. Tus habitaciones incluían la armería. Todo fue trasladado a las mazmorras junto. ¿Eso es lo que enseñaba Godric? Preguntó Neville. ¿Magia de batalla y esgrima? No, no solo eso, respondió Harry. Aunque era por lo que era famoso. También enseñaba estrategia de batalla. Y nos dividimos estudios de rituales. Sonrió. Y a veces etiqueta. A ninguno de nosotros nos gustaba mucho esa asignatura. Al comienzo de cada año, sacábamos pajitas para determinar quién tenía que enseñarla al año siguiente. A medida que los pasillos se volvían cada vez más laberínticos, Neville dirigió una mirada interrogante a su amigo. ¿Qué estabas buscando aquí abajo, de todos modos? El Slytherin suspiró. Estoy renovando los hechizos protectores de Hogwarts. Al menos los que puedo. Están incrustados en las paredes. Solo por eso, tengo que mirar cada rincón de las paredes exteriores. Pero estás teniendo dificultades, afirmó Neville. Harry asintió. De repente, parecía cansado. Éramos 4 en ese entonces. Y todos teníamos diferentes fortalezas y habilidades. Yo solo no puedo hacer lo que hicimos los 4. Por el momento, tengo suficiente con resolver los nuevos hechizos para que nuestros antiguos hechizos protectores ya no interactúen con ellos. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Un repentino punzada de arrepentimiento inundó a Neville. Me encantaría ayudarte. Harry le devolvió la mirada. Lo sé. No había reproche en su voz. Pero ahí estaba de nuevo, la sensación de ser inadecuado. Neville apartó la mirada apresuradamente.
¿Qué cambiarías de Hogwarts si tuvieras la oportunidad? La pregunta de Harry lo sorprendió. Levantó la vista con incredulidad. ¿Qué yo? Harry asintió con una sonrisa. Neville frunció el ceño pensativamente. ¿Las enemistades entre las casas siempre han sido tan fuertes? No, respondió Harry suavemente. No siempre fue así. Neville asintió lentamente. Pensé algo así. Si tuviera la oportunidad, me gustaría cambiar eso. Su frente se arrugó mientras continuaba pensando. Vince no es un buen profesor. Todo el mundo se duerme con él y nadie aprende nada. Y he oído de los estudiantes mayores que la profesora Trelawney, la profesora de adivinación, no es mejor. Harry asintió pensativamente. ¿Qué hay de Snape? Neville suprimió un escalofrío. Es desagradable y definitivamente no es un buen profesor. Pero intentar reemplazarlo, sería como rendirse. Harry sonrió. Entonces Vince y Trelawney. Veamos qué podemos hacer. Las vacaciones de Navidad serían perfectas para un cambio. Sobresaltado, Neville miró a su amigo. ¿Qué? Pero yo. Harry le puso una mano en el hombro con tranquilidad. Tienes razón sobre ellos. No tiene nada de malo llamar a las cosas por su nombre. Neville exhaló lentamente. Probablemente no, murmuró. Simplemente no estoy acostumbrado a que mi opinión sea tomada tan en serio. El descontento de Harry era demasiado obvio en su rostro. Ya es hora de que eso cambie, murmuró. Neville sonrió cálidamente mientras sacudía la cabeza. Ya tienes suficiente en tu plato sin preocuparte también por eso. Harry puso los ojos en blanco. No tienes idea. Contó con la mano. Los seres mágicos han perdido sus derechos, las artes oscuras son casi irreconocibles, brujas y magos creen en una ideología de sangre pura que ya estaba anticuada en nuestra época, mi reputación está destruida y, para empeorar las cosas, parece que me toca a mí derrotar a Voldemort. Neville miró a su amigo en estado de shock. Entonces es verdad. ¿Ve Voldemort volverá? La expresión de Salazar se oscureció. Estoy seguro de que sí. Rowena tuvo una visión. Ella y Helga vinieron a mí en un sueño para advertirme. Luego la sonrisa volvió a sus labios. En aquel entonces, me preguntaba por qué no estabas allí. Nunca me habría atrevido a esperar que la razón por la que no estabas allí fuera porque reencarnaste como yo. Neville sintió que el rubor ascendía en él. Aún así, no se permitió distraerse. Esto era demasiado importante. ¿Sabes qué vas a hacer con B. Voldemort? Harry vaciló. Y Neville lamentó al instante haber hecho la pregunta. De repente había una pared entre ellos que no había estado allí antes. ¿No quieres contarme sobre eso?, afirmó. No quiero robarte tu infancia por segunda vez arrastrándote a una guerra. Infancia, ese fue el momento en que Neville se dio cuenta por primera vez con total claridad. Harry no tenía su misma edad. Al menos no mentalmente. Su amigo ya tenía una vida detrás de él. Dudó antes de hacer la pregunta. ¿Qué edad tenías cuando tú? ¿Cuándo morí? Preguntó Harry con una sonrisa suave. ¿De verdad quieres saberlo, Neville? El Gryffindor asintió con vacilación y Harry suspiró. Fue justo antes de mi cumpleaños número 60. Hubo silencio por un rato. Los dos chicos caminaron lado a lado sin una palabra. 60, no era una edad para un mago. Magos poderosos vivían fácilmente el doble de esa edad. Pero desde el punto de vista de Neville, parecía inimaginablemente lejos. Inclinó la cabeza. No eres realmente amigo de los otros Slytherin, ¿verdad? Preguntó en voz baja en un momento. Los ves como tus estudiantes. Harry se pasó los dedos por el pelo. Honestamente, es una mezcla de ambos. Supongo que eso es lo que pasa cuando tu perspectiva cambia. Cuando Neville lo miró con interrogación, sonrió. Crecer por segunda vez no me ha dejado indemne. Y definitivamente ayuda a ir a la escuela con tus compañeros de clase. Su mirada se volvió pensativa. Han pasado muchas cosas en el mundo mágico. Hay mucho que tengo que ponerme al día y aprender. Neville tomó una decisión. ¿Qué vas a hacer con Voldemort? Preguntó con calma y énfasis. El fundador Slytherin lo midió con una mirada indecisa. Estuve allí en la torre cuando fuiste atacado por una maldición asesina, dijo Neville con calma. Y vi al basilisco en el gran comedor. Ya estoy en medio de esta guerra. Algo en la expresión de su amigo se suavizó. Estoy desvirtuando a sus seguidores. En mi casa y pronto más allá. Miró al Gryffindor rubio a los ojos. Les mostraré la verdad. Sobre mi última vida y sobre la magia oscura que o adoran o temen. Pronto tendrán que darse cuenta de que no es nada más que una herramienta. Harry comenzó a contar con los dedos.
Los objetivos que Voldemort afirma querer lograr, y que le aseguran a sus seguidores, son la legalización de la magia oscura y la lucha contra la amenaza cultural de los mugles y los nacidos de mugles. Tengo la intención de ganarle en ambos. De una manera pacífica. Neville no podía creer lo que estaba escuchando. Si alguien que no fuera Harry hubiera pronunciado esas palabras, habría saltado sobre el orador. Tal como estaba, solo miró a su amigo, esperando. Pero Harry debió haber sentido su incredulidad. Una expresión triste apareció en sus ojos, que trató de ocultar con una sonrisa. Pero no pudo engañar a Neville. Magia oscura, ir en contra de los nacidos de mugles, debe sonar bastante malvado cuando lo digo así. Así es, admitió Neville. Pero sé que no lo dices de esa manera. No te encajaría. Esta vez, la sonrisa de Harry llegó a sus ojos. Voldemort no quiere alcanzar los objetivos que promete a todos. Solo le interesa su propio poder. Eso queda demasiado claro cuando lees los eventos de la última guerra. Exhaló lentamente. El miedo a la llamada magia oscura es infundado. Se considera tan peligrosa hoy en día porque la mitad ha sido olvidada. Y en cuanto a la influencia de los mugles y los nacidos de mugles, simplemente tengo la intención de volver a enfatizar la importancia de la cultura mágica y, si es posible, fomentar que sea legalizada de nuevo en todas sus facetas. Muchas festividades mágicas se remontan a rituales que ahora están prohibidos y están desapareciendo cada vez más en la insignificancia debido al tabú. Las viejas familias temen por su significado y existencia debido a las nuevas influencias, porque ellas también son parte de este viejo mundo. Una vez que se contenga esta preocupación, los mugles y los nacidos de mugles ya no serán percibidos como una amenaza. Sonrió ligeramente. Como mínimo, estoy seguro de que nadie seguirá a un autoproclamado señor oscuro a la guerra si ya no ven su existencia amenazada. ¿Has pensado mucho en esto, verdad? Preguntó Neville con aprecio. Harry asintió. Desde mi primer contacto con el mundo mágico. Neville le dio una sonrisa alentadora. Incluso la abuela se queja de que estamos perdiendo cada vez más nuestra cultura y adoptando las fiestas mugle. Probablemente solo entiendo la mitad de lo que estás diciendo, pero creo que vas por el camino correcto. Harry le sonrió agradecido. Y de repente Neville tuvo la sensación de que la distancia de años y experiencia entre ellos de alguna manera no contaba. Al menos no donde era importante. A través de un portal, entraron en un gran salón con un techo alto. Las paredes estaban revestidas con yeso blanco y madera reluciente. Banderines de colores y armas colgaban en ellas. Harry asintió. La armería. Neville miró la habitación y no le dijo nada. No había familiaridad, ni un atisbo de recuerdo. Caminó junto a las armas, pero tampoco había nada familiar allí. Sintió como si estuviera entrando en la habitación por primera vez. Llegaron a una puerta de madera oscura con una vista de Hogwarts tallada en ella. Harry señaló la manija. Después de ti. Neville se preparó para la vista y abrió la puerta. La habitación detrás de ella era acogedora. Tonos de madera cálida cubrían el suelo y partes de las paredes. Alfombras tejidas en colores apagados daban a la habitación una sensación de hogar. Grandes ventanas, que probablemente habían dado a los terrenos, ahora mostraban las profundidades azules del lago de Hogwarts. Pero la característica más notable eran las plantas. En los alféizares de las ventanas, en la mesa y entrelazadas en enredaderas alrededor de las ventanas, llenaban la habitación de vida y aroma a flores. Neville se acercó con incredulidad. No se han secado en absoluto. Después de 1000 años, no debería quedar más que polvo de ellas. Había una sonrisa en la voz de Harry. Alguien debe haber lanzado un hechizo de éxtasis sobre ellas. Neville asintió. Su garganta se sentía seca mientras pasaba las manos por las plantas. No sabía que a Godric Gryffindor le gustaban las plantas. Nunca tuvo la oportunidad de aprender el arte de la herbología. Pero siempre disfrutó viéndonos a Helga y a mí. La mirada de Harry se perdió en la distancia. Había jurado dominar la asignatura si alguna vez experimentaba un tiempo de paz. Desafortunadamente, nunca sucedió. Una sonrisa vacilante se deslizó en el rostro de Neville. De repente ya no se sentía tan ajeno al fundador. Su mirada se deslizó hacia una espada sujeta a la pared. ¿Es esa? Sí, esa es la espada de Gryffindor. Tú, Godric, la encantó para que cualquier verdadero Gryffindor pudiera sacarla del sombrero seleccionador. Pero siempre vuelve aquí en algún momento. Neville se acercó, acariciando la hoja reluciente con incredulidad. Los rubíes incrustados brillaban bajo la luz suave y el león en la guarda se había alzado majestuosamente sobre sus patas traseras, listo para abalanzarse.
El nombre del dueño brillaba arriba en letras elegantes. Godric Gryffindor. Por un largo tiempo, Neville simplemente se quedó frente a ella y la miró. Luego avanzó y abrió la puerta de una habitación vecina. La cama y el tamaño del armario solo permitían una conclusión. Godric Gryffindor había vivido solo. No había habido esposa ni hijos. De repente, sintió una mano en su hombro. Godric era un luchador que siempre estaba en la primera fila cuando se trataba de defender a los suyos. No se atrevió a permitir que una esposa e hijos entraran en su vida por miedo a tener que dejarlos atrás algún día. La voz de Harry era suave. Para cuando empezamos Hogwarts, ya había perdido a una hija y a su joven esposa en un ataque. No creo que dejara de lamentarlo del todo. Neville intentó asimilar lo que su amigo acababa de decirle. Había habido una esposa y una hija. Y no podía recordar sus rostros ni sus nombres. ¿Por qué no podía recordar? Miró alrededor de la pequeña habitación con ojos ardientes. Incluso antes de que Hogwarts fuera fundado, Godric fue gravemente herido en batalla, dijo Harry en voz baja. Helga podría haber logrado salvarlo, pero ella también fue herida durante el ataque. Para salvarte, intercambiamos un pedazo de nuestras almas. De ahí nuestra conexión. Y creo que por eso tus recuerdos se centran en mí y en la fundación de Hogwarts. La mayoría de la gente nunca sabe que ha nacido de nuevo. Casi nadie logra siquiera imaginar su vida pasada. Excepto tú, murmuró Neville con una pequeña sonrisa. Los ojos de Harry centellearon. Desafortunadamente, no hay forma de experimentar con seguridad con la maldición asesina. Me encantaría saber si el fenómeno de mi memoria holística podría extenderse. Sobresaltado, Neville aspiró aire. Salazar. Ojos verde brillante lo miraron fijamente. Al mismo momento, Neville también se dio cuenta. He hecho eso antes, ¿verdad? Una sonrisa divertida apareció en el rostro de Harry. De vez en cuando, puede que haya pasado. E incluso si Neville no recordaba mucho, sabía con certeza que había sido una subestimación. Ambos chicos se rieron abiertamente. Luego Harry le sonrió. La mirada en sus ojos verde brillante estaba llena de calidez, recuerdos o no recuerdos. Me alegra que estés aquí. Neville puso una mano en su hombro. No respondió nada, pero no necesitaba hacerlo. Sabía que Harry entendía. Con un suspiro de frustración, Hermione Granger se recostó y estiró su cuerpo, que se había entumecido por estar sentada durante tanto tiempo. La luz del atardecer entraba por las ventanas en la biblioteca de Hogwarts, pintando un resplandor rojizo en los folios y estantes. Había terminado el libro que Harry le había dado para leer. Pero en lugar de responder a sus preguntas, había planteado docenas de nuevas. Por un lado, estaba el contenido puro del libro. ¿Quién habría pensado que sería realmente posible canalizar la magia no por hechizo y movimiento de varita, sino por sintonía y emoción? Lo que Slytherin escribió aquí sonaba como una comprensión más profunda de la magia que debe haber sido olvidada con los años. Sus dedos hormigueaban por aprender más sobre esta magia y, si era posible, incluso dominarla. Debe ser infinitamente liberador no tener que depender del hechizo correcto para cada pequeña cosa. Sin embargo, sin orientación, no sabía realmente cómo empezar. ¿Cómo se escuchaba siquiera la magia? El libro describía ejercicios de meditación, pero ¿cómo se suponía que Hermione sabría que lo estaba haciendo bien? ¿Cómo se dominaba un arte olvidado que nadie podía explicarte? Con la excepción de que Harry lo había dominado. Cuando Hermione pensó en ello, había visto a Harry realizar magia sin palabras a menudo. Hasta ahora, había asumido que simplemente no lo había oído recitar la fórmula, pero el hecho era que nunca lo había oído decir un hechizo en voz alta fuera de clase. ¿Cómo lo había aprendido? Había crecido con muggles. No había habido nadie que lo guiara. Y Harry había dominado las técnicas descritas en el libro a un nivel al menos avanzado. ¿Realmente se había enseñado todo eso a sí mismo? ¿Cuándo debería haber comenzado a volverse tan hábil en ello? ¿A la edad de 6 años? Hermione no podía imaginar a ningún niño de 6 años no solo leyendo algo así, sino también practicando y trabajando en ello por su cuenta. Y sin ningún apoyo. Eso simplemente no podía ser. Y luego estaban las preguntas sobre el autor. Por lo que Hermione sabía sobre Salazar Slytherin, había sido un fanático de la sangre pura que había dejado la escuela para evitar tener que enseñar a estudiantes de familias nacidas de muggles. Entonces, ¿por qué había un capítulo entero dedicado a cómo enseñar las meditaciones a los nacidos de muggles? No es que le ayudara mucho. Las comparaciones con las prácticas de oración cristianas primitivas y celtas no eran lo suficientemente actuales para ayudar realmente a su comprensión.
Pero de un autor que se negaba a enseñar a estos niños, era extraño pensar tanto en ello. ¿Cómo sabía un mago obviamente de sangre pura tanto sobre las prácticas de oración mugle de todos modos? A menos que, Salazar Slytherin nunca hubiera tenido las opiniones que se le atribuían. La idea aceleró el corazón de Hermione. ¿Estaría acaso tras la pista de un gran descubrimiento? Pero si era así, ¿por qué Harry tenía en su poder un libro de Salazar Slytherin? ¿Lo había heredado de su familia? Entonces se debía saber en el mundo mágico de qué trataba todo esto. ¿Por qué su familia habría guardado un secreto semejante? No podía ser un secreto tan grande. El libro incluso tenía un hechizo de traducción para que ella pudiera leerlo en inglés moderno. Se mordió el labio inferior con incertidumbre. No podía avanzar más. No servía de nada. Tenía que hablar con él. Sin más preámbulos, Hermione se levantó, recogió sus cosas y se puso en marcha en busca de Harry Potter. No había llegado muy lejos cuando divisó a la persona que buscaba. Harry y Neville estaban sentados a solo unas estanterías de distancia. Ambos chicos estaban encorvados sobre libros con las cabezas juntas. La atmósfera entre ellos era diferente a la de antes. Como si algo hubiera pasado entre ellos. Simplemente no estaba segura de qué. Neville estaba obviamente trabajando en su ensayo de pociones. Y Harry, curiosa, Hermione se acercó para intentar ver el título del libro. Se detuvo. No aprendemos la aparición hasta séptimo año. Harry levantó una ceja divertido. Hola a ti también, Hermione. La chica de cabello castaño sonrió con timidez. Hola Harry, hola Neville. Ambos chicos le sonrieron. Nerviosa por alguna razón, cruzó las manos sobre el libro. Pero sigue siendo verdad, dijo luego con énfasis. No puedes estar planeando seriamente practicar aparecerte ya. Harry ladeó la cabeza. Es una forma de viajar muy práctica. La gente muere si no lo hace correctamente. Podrías desmembrarte, Harry. Además, necesitas una licencia del ministerio. Madame Pin se le lanzó una mirada de advertencia y bajó la voz. Esa no es una buena idea. Gracias por tu preocupación, respondió Harry con seriedad. Te aseguro que no pondré mi vida en peligro. Después de todo, tienes razón en que esto es material de séptimo año. Cerró el libro de golpe y miró a Hermione con interrogación. A su lado, Neville estaba luchando contra una sonrisa que Hermione no podía descifrar. Lo terminé, dijo, dirigiéndose a Harry entregándole el libro que él le había prestado. Harry le dirigió una mirada de complicidad. Y supongo que tienes muchas preguntas. ¿Cómo puedes interiorizar este libro de esa manera? Soltó. Debes haber practicado durante años para ser tan bueno como eres ahora. Es casi como si hubieras nacido con este conocimiento. Ojos verdes insondables simplemente la miraron. Luego Harry sonrió. Podemos practicar juntos. Le dirigió una mirada pensativa a Neville. Sería incluso más ventajoso organizar todo como una clase intercasas. Cierto, dijo Neville. Sería una buena oportunidad para fomentar amistades entre las casas. Hermione asintió con entusiasmo. Quizás esta lección también le ayudaría a responder a sus otras preguntas. Frunció el ceño pensativamente. ¿De dónde sacaste el libro realmente? Es parte de la herencia de mi familia, respondió Harry con calma. Este libro contiene conocimiento perdido. Y detalles sobre el fundador de Slytherin que ya nadie conoce. Son descubrimientos trascendentales. ¿Nunca pensaste en ponerlo a disposición del público? Los ojos de Harry centellearon. Oh, créeme. Lo he pensado. En realidad, el plan de Severus Snape para la noche era enterrarse en la cama con una taza de té y un libro y no recordar este día indescriptible. Pero, por supuesto, las cosas resultaron diferentes. Llamaron a la puerta y, poco tiempo después, Harry Potter entró en la habitación. Buenas noches, profesor. Espero no estar molestándolo. Un Potter y no estar irrumpiendo. Dos cosas que no deberían ser compatibles. Y sin embargo, se dio cuenta de que no tenía objeción a la presencia del chico. Alzó una ceja. ¿Siempre irrumpes en las habitaciones privadas de otras personas sin ser invitado? ¿Sin ser invitado? Su contraparte sonrió con suficiencia. Al menos toqué esta vez. Esta vez, eso solo podía significar que esa noche indescriptible realmente había tenido lugar. Severus suprimió un gemido. Si le dices a una sola alma lo que viste. Los ojos de Potter brillaron. ¿Por qué haría yo eso? Cuando usted también tiene conocimiento sobre mí que podría ser peligroso en las manos equivocadas. ¿Me estás ofreciendo un trato? Potter se encogió de hombros con indiferencia. Se podría decir que sí.
Snape sospechaba que el chico que no era uno había orquestado las circunstancias para que tuvieran secretos que intercambiar. Para que él pudiera sentirse seguro. Pero, ¿por qué? Si no supiera que no, pensaría que te preocupas por mí. ¿Quién sabe? Respondió el estudiante. Tal vez lo hago. La calidez en los ojos verdes lo confundió. Nadie lo miraba así. Estaba preocupado por usted en Halloween. Me alegra que parezca sentirse mejor. ¿Podemos simplemente olvidarlo? Preguntó Snape, buscando su té. ¿De qué estábamos hablando? Preguntó Harry, sonriendo con picardía. Snape bufó. ¿Por qué estabas aquí, de todos modos? Estoy seguro de que no había ninguna señal luminosa en ningún lugar invitándote a mis habitaciones por la noche. Los ojos de Harry se iluminaron indistintamente. Ah, claro que no la había. Pero siempre quise ver si podía colarme en la propiedad de un profesor. Pensé que el basilisco podría ser una buena distracción. Snape bufó. En el pasado, podría haber creído al hijo de James Potter capaz de tal comportamiento. Pero esos días habían quedado atrás. Eso es una mentira. Oh, por supuesto, dijo Harry con naturalidad. La mirada del chico cayó sobre el libro que Severus había elegido como su lectura nocturna. Magia ritual. Las artes oscuras de nuestros ancestros, que muy esclarecedor. Snape se inclinó hacia adelante con abrupto interés. ¿No habrás captado algo sobre el tema en tu pasado? Los ojos de Potter centellearon. Da la casualidad de que la enseñé durante gran parte de mi vida anterior. Los ojos de Snape se entrecerraron. Si se supone que esto es una broma, es de mal gusto, incluso para tus estándares. No es una broma. Pregunte, Severus. El maestro de pociones se recostó en su silla. La desconfianza brillaba en los ojos oscuros. ¿Qué tal una pequeña introducción? Harry sonrió. El propósito de la magia ritual es canalizar de forma segura grandes cantidades de magia y usarla para tus propios fines. Donde están involucrados poderes mayores, el peligro de fracaso es, por supuesto, mucho mayor. Pero hay runas que protegen contra los peligros de un ritual y los poderes mismos son domados con palabras y gestos, muy parecido a los hechizos de hoy. Su rostro se oscureció. O al menos así debería ser. Parece que la mayoría de estas precauciones de seguridad han sido olvidadas. Snape levantó una ceja. Al comienzo del año escolar, Minerva y Filius eran de la opinión de que tu forma de sostener la varita era mala. Harry puso los ojos en blanco. Una magia tan mundana como la que se enseña en primer año hoy en día se realizaba sin enfoque y sin palabras en aquel entonces. Me resulta difícil usar mi magia tan rígidamente como es la norma hoy en día. La magia es fuerza vital. Está demasiado viva para ser forzada innecesariamente a patrones fijos. Entonces, la única magia que se usaba en fórmulas en aquel entonces era la magia ritual. De hecho, lo era. Era una medida de seguridad requerida cuando se trabajaba con grandes cantidades de magia. Supongo que de ahí evolucionó la magia de hoy. Las comisuras de la boca de Snape se crisparon. Vaya, vaya, vaya. ¿Podrías realmente saber de lo que estás hablando? Los labios de Harry se crisparon. Posiblemente. No sabía que las runas jugaban un papel en los rituales. Harry emitió un siseo burlón. Y ahí está el problema. Sin las runas protectoras adecuadas, los errores son fatales. Una expresión pensativa apareció en el rostro de Snape. Pero las artes oscuras se definen por el hecho de que conllevan grandes riesgos y pueden causar gran daño, no solo a las víctimas, sino también al lanzador. Entonces, ¿estás diciendo que la magia oscura no existía en tu tiempo? Para un gato, la oscuridad es un concepto diferente al de un humano, y para un murciélago, es una forma de vida. Nuestra perspectiva determina lo que vemos en ella. La magia no es mala ni buena. Es la intención del usuario la que decide. El término ya existía en mi tiempo. La magia oscura se lanzaba de noche, ya que la posición de las estrellas y la luna es muy importante para la mayoría de los rituales. Otras formas de magia, por otro lado, podían practicarse fácilmente durante el día. Todas las brujas y magos de mi tiempo usaban esta forma de magia, aunque en formas muy diferentes. Por ejemplo, Helga Hufflepuff las usaba para sanar, Godric Gryffindor las usaba para desterrar y exorcizar. Salazar dejó que esta revelación se asimilara por un momento antes de continuar. Yo he acuñado el término magia maliciosa, que se define por el hecho de que daña a otros. Sonrió con suficiencia. Pero como esta forma de magia ritual es mi especialidad, probablemente soy un maestro de las artes oscuras incluso para los estándares de hoy. Snape lo miró de cerca.
¿Por qué esta forma de magia? Suspirando, Salazar se recostó en su silla. Mi padre fue asesinado por mugles cuando yo era solo un niño. Era el último miembro directo de la familia que me quedaba. Quería venganza. Luego una sonrisa suave apareció en su rostro. Eso cambió cuando conocí a Rhiannon, mi posterior esposa. Severus mismo no sabía por qué había sacado el tema. Mucho menos quería cuestionar por qué quería que Harry, de todas las personas, supiera al respecto. El director cree que tengo una debilidad por esas formas maliciosas de magia. Harry ladeó la cabeza pensativamente. Entonces debería pensar en lo que realmente lo impulsa. ¿Es el deseo de dañar a otros? ¿De poder? ¿De superioridad? ¿O es el conocimiento y la extraña belleza de formas extrañas de magia lo que lo mueve? Una vez más, para su propia sorpresa, respondió honestamente. En el pasado, hubo algunas personas a las que quise superar a toda costa por puro instinto de supervivencia. Hoy es el conocimiento. Y es cierto que hay una belleza muy especial oculta en las formas oscuras de magia. Si ese es el caso, entonces debería decírselo al director. Quizás cambie de opinión. Snape se dio cuenta demasiado tarde de que estaba una vez más metido hasta el cuello en una conversación personal con Potter. Y esta vez no estaba borracho. Fijó sus ojos en su contraparte y cambió rápidamente de tema. ¿Dónde fue entrenado? Dada la edad de su memoria, podría haber aprendido bajo los propios fundadores. Esto hizo sonreír vagamente a Harry. Puedo asegurarle que no fui entrenado bajo los fundadores. Pero no diré que no aprendí nada de ellos. ¿Los conocía personalmente? Otra sonrisa vaga. Supongo que se podría decir eso. ¿Eran como los describe hoy? Las representaciones no les hacen justicia en lo más mínimo. Godric no solo era valiente, sino también amable. Y nadie que lo viera como comandante o estratega lo describiría como un insensato. Helga era una mujer a la que no le importaban las reglas. Renunció a la nobleza y a sus orígenes para trabajar como una simple sanadora. Si descubriera que su trabajo se había conservado principalmente en forma de recetas, montaría en cólera. Y Rowena, como vidente, a menudo no estaba del todo en este mundo. Sus pensamientos a menudo vagaban por mundos y tiempos distantes y solo su cuerpo estaba presente. Pero cuando se dedicaba a algo, y lo hacía a menudo, apenas había algo que no supiera al respecto. ¿Y Salazar Slytherin? Era un hombre terco, intrigante y reservado que tuvo mucha suerte de encontrarse con estas personas. Se inclinó hacia adelante. Yo también tengo una pregunta para usted. ¿Cómo, por todos los seres del otro mundo, imbuyó a mi serpiente con vida? Snape pareció genuinamente perplejo. ¿Todavía no ha vuelto a la normalidad? No. ¿Es algo que deba temer? La duración de tal transformación depende de la magia puesta en ella. Pero rara vez dura más de unas pocas semanas. Y no supongo que haya intentado que la transformación durara tanto, ¿verdad? En absoluto. Snape guardó silencio por un rato, pensando. A veces, bastante independientemente del poder del mago, sucede que los animales una vez creados continúan existiendo. Como si su existencia fuera la voluntad de un poder superior. Anteriormente había descartado esto como superstición. Los ojos de Harry centellearon. Ahora parece haber pruebas de esta teoría. Obviamente. Harry se puso de pie. Se está haciendo tarde. Creo que debería retirarme. Severus sintió un repentino punzada de arrepentimiento ascender dentro de él. 1000 preguntas aún ardían en su lengua. ¿Volveremos a hacer esto? Preguntó. Harry Potter inclinó la cabeza. Sería un placer. Abandonó el recinto, dejando atrás a un Snape muy pensativo. Aparte de un buen libro, nada le había dado placer al profesor de pociones durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo era que había encontrado placer en una conversación con Harry Potter, de todas las personas? Bufando, sacudió la cabeza. A veces la vida podía ser bastante irónica. Era bien entrada la noche cuando Salazar se apareció en San Mungo's después de su conversación con Severus. Todavía estaba más que impresionado por este modo de transporte, que no había existido en su tiempo. Debió haber sido creado no mucho después de su muerte, porque la aparición implicaba un movimiento a realizar, pero no un hechizo. Por lo tanto, representaba un paso intermedio decisivo en el desarrollo del manejo mágico. Con todo, le había resultado más fácil aprender a aparecerse que los rígidos e innecesarios hechizos en clase. El mayor desafío había sido evitar que los hechizos de detección del ministerio se activaran por una aparición sin licencia.
Había contrarrestado la amenaza con un hechizo de desilusión modificado que protegería no solo su apariencia, sino también su firma mágica de la detección. Con todo, le había tomado un tiempo sorprendentemente largo poder finalmente poner en acción el primer paso de su plan hoy. Luz pálida iluminaba los pasillos de San Mundos. El ajetreo y el bullicio del día que había experimentado por última vez con Neville había dado paso a una calma agradable. Solo se escuchaban los pasos ocasionales del personal nocturno, pero Salazar no tenía intención de encontrarse con ellos. Su primera parada fue la habitación donde Frank y Alice Longbottom habían estado recientemente. Habían sido dados de alta del hospital hacía tiempo, pero eso no detenía sus planes. Sacó un pergamino y lo pegó a la puerta con un hechizo no verbal. Mientras se concentraba, una escritura curva apareció en el papel. Soy el sanador nocturno de San Mundos. La cura de Frank y Alice Longbottom fue mi trabajo. Cómo deseo poder ayudar abiertamente a otros con mis habilidades. Pero las artes oscuras se consideran malignas y, por lo tanto, permanezco en las sombras. Salazar escudriñó su trabajo. Un sigilo mágico, que mostraba una media luna rodeando una estrella, apareció debajo de las líneas. Esto aseguraría que nadie más estuviera actuando en nombre del sanador nocturno. Se dio la vuelta y abrió otra puerta al azar en el pasillo. La oscuridad lo envolvió, que él penetró con una estrecha franja de luz de su mano. En la habitación yacían las figuras inmóviles de dos mujeres. Estaban demacradas y sus rostros hundidos. Salazar se centró en su magia y sintió un hechizo malicioso impidiéndoles despertar. Tomó a la primera de las mujeres, dibujó una runa de curación y purificación en su frente y colocó una hilera de velas en un círculo alrededor de su cama. Él no era Elga. Nunca había sido un sanador consumado. Pero era un legilimente. Y como conocedor de las artes oscuras, no solo tenía a su disposición una serie de contramaldiciones efectivas, sino que también sabía una o dos cosas sobre los efectos curativos de los rituales de limpieza. No podría ayudar a todos en San Mundos ni de lejos. Pero esperaba que fueran suficientes para marcar la diferencia. A partir de ahora, volvería cada noche. Y cada vez dejaría el sello del sanador nocturno. Y observaría con emoción cómo las piedras que había puesto en movimiento comenzaban a rodar. Albus Dumbledore frunció el ceño con preocupación mientras levantaba la vista del profeta diario. Un mago oscuro colándose por los pasillos de San Mundos sin ser reconocido no le agradaba en absoluto. Albus estaba seguro de que el sanador solo tenía las mejores intenciones. Pero la magia oscura era peligrosa. Y sus tentaciones eran grandes. ¿Qué pasaría si este extraño mago se perdía en la oscuridad, como había hecho Voldemort? ¿Qué pasaría si arrastraba a otras personas a su perdición en el camino? Y todo esto en un hospital. La magia oscura era incalculable. Era impensable lo que podría suceder allí si el sanador nocturno perdiera el control solo una vez. Cualquiera que usara magia oscura siempre pagaba un precio alto. Albus lo sabía muy bien. En su juventud había tratado con el tema más de lo que era bueno para cualquiera. Casi igual de malo era la publicidad que causaba este sanador. Las familias de sangre pura habían estado esperando durante años una oportunidad para legalizar la magia oscura. Las acciones de este sanador serían otra oportunidad para ellos. Y Albus no quería imaginar cuántas vidas podría poner en peligro un paso así. El director se apresuró a la chimenea y arrojó una pizca de polvo flu al fuego. Tenía que adelantarse a su petición. Si no era ya demasiado tarde. Después de un rato, las facciones de Cornelius Fudge aparecieron en las llamas. Albus, ¿qué puedo hacer por ti esta hermosa mañana? Preguntó con condescendencia. Ah, Cornelius. Qué amable de tu parte dedicar un momento de tu precioso tiempo para mí. Respondió Dumbledore jovialmente. Acabo de leer el periódico. Fudge sacó la barbilla con orgullo. ¿Y te enteraste de este misterioso sanador nocturno, supongo? Cuando Dumbledore asintió, Fudge continuó sin dudarlo. Acabo de tener una conversación con Lucius. Creo que esta es una excelente oportunidad para mostrar la experiencia del ministerio. Por supuesto, no se le debe prohibir a un alma pobre que no quiere nada más que ayudar a continuar con esta actividad. La magia oscura es peligrosa, objetó Albus. Este mago está cometiendo un crimen, Cornelius. Solo piensa en las personas que está poniendo en peligro con su comportamiento. El ministro de magia sacudió la cabeza lentamente. Pero no está poniendo en peligro a nadie. Está ayudando a la gente. No puedo arrestar a alguien que solo tiene los mejores intereses de la comunidad mágica en el corazón. Cornelius. Dijo Dumbledore con urgencia. Voldemort estuvo en Hogwarts ayer.
Envió un basilisco al gran comedor. Las restricciones a la magia oscura deberían endurecerse, no relajarse. Por un momento, pareció como si los ojos pálidos del ministro se salieran de su cabeza. Miró boquiabierto a Albus. Y luego comenzó a reír histéricamente. Eres un bromista, Albus. Por un momento, me tuviste. Por un momento, pensé que estabas realmente tratando de hacerme creer que el que no debe ser nombrado había regresado. Me temo que nunca se fue por completo, dijo Dumbledore, devolviendo la mirada de Fudge con calma. Es débil, pero sus poderes fueron suficientes para lanzar una maldición Imperius sobre un basilisco. El ministro jadeó en busca de aliento, obviamente buscando palabras. Luego señaló con un dedo tembloroso a Dumbledore. Sé lo que estás tramando. Un basilisco ha invadido Hogwarts si quieres desviar la culpa de ti mismo. Eso es una tontería, Cornelius, dijo Dumbledore con calma. Oh, sí. La voz del ministro sonó estridente. Su rostro estaba blanco como la cal y el sudor le brotaba de la frente. Entonces proporcióname pruebas de su presencia. Cuando Dumbledore permaneció en silencio, el ministro se rió triunfalmente. Ja, ves. Ahí lo tenemos. Veo a través de tus juegos, Dumbledore. Asegúrate de poner tu escuela en orden y estar inclinado a olvidar esta conversación. La imagen del ministro se desvaneció y las llamas se volvieron rojas. Dumbledore miró el fuego con rabia apenas contenida. Entonces era demasiado tarde. Lucius Malfoy se le había adelantado. Tenía que convencer a las familias neutrales y de la luz del mundo mágico de este asunto. Tenían que formar un contrapeso contra los tradicionalistas. Esta ley no podía aprobarse. Temía el camino que tomaría el mundo mágico si él y sus aliados no podían evitarlo. Albus. Una vez más, su fuego se había vuelto de un color verdoso. Esta vez Kingsley Shacklebolt lo estaba mirando desde las llamas. ¿Puedo pasar? Tengo algo que creo que deberías ver. Por supuesto, Kingsley. Siempre eres bienvenido. Dumbledore se hizo a un lado para dejar pasar a su visitante. Poco tiempo después, el auror de piel oscura entró en el estudio de Albus. Sostenía un pergamino en sus manos, que entregó a Dumbledore. Esta es una copia del círculo ritual que encontramos en San Mungos. Ah, ¿de verdad? Albus se ajustó las gafas y se inclinó sobre el pergamino. Nunca había visto una estructura ritual como esta antes. Y he estado trabajando como auror durante muchos años. Kingsley se acarició la barbilla pensativamente. Para ser honesto, ni siquiera estoy seguro de si es realmente un ritual de magia oscura. Albus emitió un tarareo de aprobación mientras continuaba mirando el ritual del sanador nocturno. Kingsley tenía razón. El ritual representado era mucho más complejo de lo que Albus estaba acostumbrado a ver en las artes oscuras. Había cálculos rúnicos precisos que estaban obviamente allí para guiar la magia y proteger a todos los involucrados del daño. El punto de partida había sido una maldición que atrapaba a sus víctimas en un sueño eterno lleno de pesadillas. Pero el usuario había reorganizado las runas y las había dispuesto en sentido antihorario. ¿Una contramaldición? Lo cierto era que Albus no estaba mirando el trabajo de un sanador, sin importar lo que el sanador nocturno de San Mungos afirmara ser. Era indudablemente un mago oscuro. Sin embargo, el extraño invocador tenía un conocimiento tan grande de las artes oscuras que había logrado invertir el ritual y así usarlo para la curación. Albus no era tan experto como para captar el significado de cada runa individual y su significado en el concepto general de inmediato. Pero la tendencia era obvia. Algo así no funcionaba con un libro. Quienquiera que fuera el sanador nocturno, había investigado la maldición de sus pacientes y luego había desarrollado un ritual contra ella. Un ritual oscuro improvisado que carecía de todos los peligros que de otro modo caracterizaban a las artes oscuras. Incluso Geyer Grindelwald había tomado sus rituales de libros. Albus sostenía el trabajo de un genio en sus manos. Miró interrogativamente a Kingsley por encima de los bordes del pergamino. ¿Te importaría si me quedo con esto por ahora? No, por supuesto que no. El departamento de aurores estaría agradecido por tu aporte. Albus asintió distraídamente. Si estos cálculos pudieran aplicarse a otros rituales de artes oscuras, si su primera impresión no lo estaba engañando, entonces quizás había menos que temer de lo que había asumido inicialmente. Se detuvo en sus propios pensamientos. ¿Qué estaba pensando? Era imposible sacar conclusiones sobre una rama entera de la magia a partir de un solo ritual, que estaba lejos de comprender de todos modos. Suspiró profundamente.
Incluso después de todo este tiempo, todavía tenía una fascinación demasiado grande por las artes oscuras. Esta fascinación era peligrosa. Albus sabía muy bien a dónde casi lo había llevado este camino en su juventud. Haría cualquier cosa para no repetir ese error. Incluso si le dolía. Era la persona equivocada para tratar con el misterio del sanador nocturno. La salida que él mostraba, una forma de usar las artes oscuras sin causar daño, era demasiado tentadora. Y Albus sabía que si esta promesa era verdad o pretensión, caería en ella. Dejó el pergamino a un lado con resolución. Algunas cosas eran solo para mejores personas que él. Era raro que Lucius Malfoy fuera completamente honesto consigo mismo. Pero ocasionalmente, en horas oscuras y sin ser observado, tenía que admitirse que en realidad no quería que el Señor Oscuro regresara. Por supuesto, su turbulenta juventud era un tema agradable para una conversación con buenos amigos y disfrutaba presumiendo ante su hijo sobre lo que había hecho en aquel entonces, pero en el fondo tenía que admitirse que se había adaptado bastante bien sin el Señor Oscuro. Era más poderoso ahora de lo que había sido jamás al lado de su señor. Cornelius Fudge confiaba en su juicio y era uno de los hombres más influyentes del ministerio. Por supuesto que estaba el problema de los mugles y los nacidos de mugles, por supuesto que los viejos rituales de sus ancestros estaban prohibidos. Todo esto era desagradable y definitivamente necesitaba ser mejorado. No se había unido a la revolución de Voldemort por nada. Pero realmente se necesitaba un señor oscuro para lograr los cambios que soñaba. Cuando Lucius Malfoy levantó la vista del profeta diario esa mañana, estaba casi seguro de que un solo sanador podía hacer más de lo que había creído posible. Y sin guerra ni violencia. Probablemente no sería suficiente. La oposición de las familias blancas bajo Dumbledore era demasiado grande para ser desequilibrada por tal movimiento. Pero tenía al ministro de su lado. Seguramente estaban mucho más cerca de su objetivo de legalizar la magia oscura esa mañana de lo que habían estado bajo todo el reinado de Lord Voldemort. El jefe de la familia Malfoy tomó un sorbo de café con una sonrisa silenciosa. Así que el sanador nocturno, se preguntó para qué otras sorpresas era capaz este extraño. ¿Has leído el profeta diario? Blaise se inclinó sobre el escritorio hacia ellos con aire de conspiración. Daphne dirigió una mirada atenta a la profesora McGonagall antes de girarse hacia su compañero de clase. Un supuesto sanador nocturno estuvo en San Mundus. Cura a la gente en secreto con magia oscura porque no está permitida abiertamente. Pansy puso los ojos en blanco. Es una tontería, ¿verdad? Hay formas de ayudar a los enfermos y nadie las usa. Y los que lo hacen tienen que esconderse por la noche como ladrones para no ser castigados. Theodore se encogió de hombros. Es raro que se enfatice este lado de la magia oscura. Por lo que sé, al menos saben lo suficiente al respecto para poder usarla. Es conocimiento más común que puede causar daño, ya sea intencional o no. Tracey se ajustó las gafas. Es potencialmente mortal realizar un ritual así. Especialmente en un hospital. No quiero saber qué puede salir mal. Pero tiene éxito, comentó Millicent con sequedad. Hay que reconocerle eso. Señorita Bulstrode, dijo McGonagall con admonición. Si quiere que la deje en paz, entonces le pediría que fuera un poco más orientada al éxito en su trabajo. Las mejillas de Millicent se pusieron rojas y los Slytherin guardaron silencio. Salazar sonrió para sí mismo. Estas y conversaciones similares se habían escuchado en todo Hogwarts desde el desayuno. Era obvio que su próximo viaje a San Mundus iba a ser más complicado. Pero la gente ya estaba empezando a hablar y, lo que es más importante, a pensar. Se había dado un primer paso en la dirección correcta. Salazar estaba justo tratando de meter su varita chispeante de nuevo en su bolsillo después de una hora de transformación cuando la voz de la profesora McGonagall lo hizo detenerse. Señor Potter. Una palabra. Salazar murmuró un finité de mal humor en dirección a su varita. La varita de acebo dio un último chispazo antes de quedar en reposo con un temblor reacio. Ahí está. A veces, lanzar hechizos era una ventaja después de todo. ¿Quería verme, señora? Preguntó cortésmente. La maestra de rostro severo lo miró de arriba a abajo. A mí no, dijo secamente. Es el director. Si quisiera seguirme, por favor. Salazar se echó la mochila a la espalda e intercambió miradas con sus compañeros de clase. Señorita Greengrass, señorita Parkinson, señor Sabini, señor Nott, continuó la maestra. Pueden acompañar al señor Potter y a mí. ¿Se trata del basilisco? Preguntó Blaise con cautela.
Estoy segura de que el director está más interesado en el basilisco que en las notas que usted y la señorita Greengrass intercambiaron en mis lecciones. Daphne y Blythe se sonrieron con timidez, mientras Theodore dirigía una mirada cautelosa a la maestra. Pansy pestañeó. ¿Estamos en problemas? Usted será mejor juez de eso que yo, señorita Parkinson. La subdirectora lanzó la contraseña de palitos de regalis a la gárgola y avanzó por delante de ellos hacia la oficina circular del director. Albus Dumbledore los estaba esperando detrás de su escritorio. A pesar de su sonrisa, parecía agotado. Salazar tenía una vaga idea de por qué. Ah, pasen, pasen. Qué amables de organizar una visita conmigo. Exclamó el director, no por ello menos divertido. Daphne puso los ojos en blanco. No es como si tuviéramos otra opción, señor. Dumbledore le sonrió radiante. ¿Y por qué debería estar menos complacido por una visita que hacen en contra de su voluntad cuando su sacrificio es mucho mayor que si vinieran por su propia voluntad? Daphne abrió la boca y la cerró de nuevo. Dumbledore le sonrió. ¿Ves? Le guiñó un ojo. Y me están aliviando de un montón de papeleo desagradable al venir aquí. Sacudió la cabeza. No pueden imaginar el alboroto de los padres y la prensa cuando un basilisco nos visita para charlar en el gran comedor. Luego dejó que sus ojos azules se deslizaran sobre los estudiantes. Y eso me lleva a mi pregunta. Cuando el basilisco entró en el salón, todo en él indicaba que estaba a punto de atacarnos. Pero luego su comportamiento se relajó instantáneamente. El propio basilisco confirmó más tarde que se le había lanzado una maldición Imperius. Es más, un escudo protector se extendió por todo el salón, protegiendo no solo a los estudiantes y profesores de la mirada mortal del basilisco, sino también al basilisco de un posible ataque por parte del personal docente. La mirada en sus ojos azules se intensificó. ¿Notaron algo o a alguien que pudiera ser responsable de un hechizo de esta magnitud? ¿No fue usted, señor? Soltó Theodore. Me temo que no, señor Nott, dijo Dumbledore con cansancio. Me temo que no. Entonces, estamos hablando de un mago desconocido que levantó una maldición imperdonable, protegió a todo Hogwarts y al basilisco en un solo aliento. Preguntó Blythe con incredulidad. Si hubiera un mago tan poderoso en Hogwarts, lo sabríamos, ¿verdad? Una sonrisa intrigada iluminó las facciones de Daphne. Casi suena como si Salazar Slytherin hubiera vuelto de entre los muertos. Salazar captó su pensamiento. Si ese fuera el caso, entonces el fundador de Hogwarts al menos sería muy diferente de lo que sugiere su reputación. Dumbledore le dirigió una larga mirada. Sea como fuere. Hogwarts parece tener un protector desconocido más de lo que sospechaba anteriormente. Eso es más que satisfactorio. Sin embargo, sería aún más satisfactorio si el protector desconocido se convirtiera en un protector conocido. Su mirada viajó de un estudiante al siguiente. Estuvieron presentes en el gran comedor todo el tiempo. ¿Notaron algo que les gustaría decirme? Los Slytherin se miraron en silencio y luego negaron con la cabeza. Dumbledore suspiró suavemente. Si se les ocurre algo más, por favor, háganmelo saber, ¿sí? Un murmullo de sí, señor, siguió por todos lados. Su mirada paternal se deslizó sobre los Slytherin y finalmente se detuvo en Salazar nuevamente. Mi puerta está siempre abierta para ustedes. Poco después, los alumnos de primer año habían abandonado la oficina de Dumbledore y se dirigían al almuerzo en el gran comedor. ¿Quién creen que fue? Preguntó Blythe pensativamente. Los ojos de Daphne estaban fijos en Salazar. Al menos conozco a alguien que puede crear escudos muy fuertes. ¿Todos esos hechizos al mismo tiempo? Preguntó Theodore con incredulidad. Casi ningún mago adulto sería capaz de hacer eso. Y este escudo enorme, ni siquiera sabía que era posible. Los ojos de Daphne centellearon. No todos los magos derrotaron a el que no debe ser nombrado cuando era todavía un bebé. Blythe se dirigió una mirada interrogante a Salazar. ¿Qué dices a eso, Harry? Yo. Preguntó Salazar con una sonrisa. Me conformo con escucharlos. El chico de cabello negro puso los ojos en blanco. Ahora confiésalo. ¿Fuiste tú? ¿O no? Salazar sonrió vagamente. Si realmente fui yo, ¿qué diría eso de mí, Blythe? ¿Que debes ser muy, muy poderoso? Preguntó Blythe, perplejo. No, dijo Theodore lentamente. No tiene nada que ver con el poder. No tienes ese tipo de control sobre la magia en primer año. Incluso magos como el que no debe ser nombrado o Dumbledore nunca habrían logrado tales hechizos a esa edad. Pansy suspiró con impaciencia. Es Harry Potter, chicos. ¿No es suficiente para ustedes?
No, dijo Blaise pensativamente. Si realmente fue él, entonces ya no es suficiente. Salazar lanzó una mirada divertida a su alrededor. Tengo muchas ganas de ver qué hay para cenar hoy. ¿Ustedes también? Definitivamente, dijo Blaise, sin quitar los ojos de Salazar. Definitivamente. ¿Querías verme, padre? Sanguil flotaba junto a Salazar en la ventana del lechuzar, dejando que su mirada se deslizara sobre las tierras como el mago renacido. El chico envió una lechuza con una carta, luego lo miró desde debajo de su cabello revuelto. Todavía le costaba un poco a Sanguil saber que su padre estaba detrás de esta fachada infantil. Era como mirar al proverbial lobo con piel de oveja. Salazar le dio una sonrisa que lo hacía parecer un poco más joven. Su padre había sido una figura formidable desde que Sanguil tenía memoria. Verlo tan pequeño e inocente, eso no iba a volverse viejo pronto. Su padre levantó una ceja con falsa severidad. ¿Tengo tu atención ahora, o sigues soñando? Eso había cambiado también. En el pasado, Salazar había exigido obediencia incondicional. En una época devastada por la guerra, había habido pocas oportunidades para los juegos. En esta vida, era más suave, y su interacción con los estudiantes era casi amistosa. Ser Harry Potter claramente lo afectaba más de lo que quería admitir. Su comportamiento tranquilo no había perdido su autoridad, pero sí su aspereza. Y Sanguil nunca se cansaba de probar cuánto podía salirse con la suya últimamente. ¿Sanguil? La segunda ceja de Salazar se alzó y, fuera más indulgente o no, incluso el varón sangriento sabía qué líneas no cruzar. Lo siento, padre, dijo. Estaba distraído. Su padre puso los ojos en blanco. Obviamente. ¿De qué querías hablarme? ¿Qué hay de Quirrell? ¿Lo observaste en Samaín? Sanguil desvió la mirada. Halloween es la fiesta de los muertos, padre. Nosotros, celebramos. Salazar suspiró. Temía que respondieras así. Es decir, ¿ninguno de los fantasmas notó nada? Sanguil bajó la mirada y Salazar suspiró de nuevo. Lo que está hecho, está hecho. Ya interrogué a los retratos. No vieron a Quirrell o a Voldemort colándose por los pasillos. Pero un hechizo de desilusión ligero habría sido bastante capaz de engañarlos. Eso significa que aún no hay pruebas, afirmó Sanguil. Quirrell no estaba en la fiesta, insistió Salazar. El hombre le tiene miedo a su propia sombra. Por supuesto que no sale de su habitación en una noche como esta. Salazar se apartó de la ventana y se apresuró a cruzar el lechuzar. Voldemort está usando a mi basilisco para atacar a los estudiantes. Mientras solo pusiera mi vida en peligro, era una cosa. Pero esta vez ha puesto a toda la escuela en peligro de muerte. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Sanguil con calma. Salazar maldijo. Por el momento, no puedo hacer más que continuar con mis planes. ¿Sabes cómo reaccionó Quirrell a la broma de los gemelos Weasley? Sanguil puso los ojos en blanco. Padre, tu escudo no se activó. No sé cuán paranoico tendría que ser para sospechar de ti. Yo sospecharía de mí mismo, Sanguil. Respondió el fundador de Slytherin mientras recorría el lechuzar con pasos rápidos. El fantasma asintió con tristeza. Lo sé. ¿Podrías por favor dejar de correr así? Estás asustando a las lechuzas. El fundador de Slytherin se detuvo abruptamente y miró a las lechuzas por un momento. Las lechuzas le devolvieron la mirada con reproche. Entonces las comisuras de la boca de Salazar se crisparon. Ahora Sanguil estaba sorprendido. Bueno, ¿qué pasa? Debería haber sido castigado a estas alturas como muy tarde. ¿Cuál es la razón por la que no lo estoy recibiendo? Una luz cálida brilló en los ojos de su padre. Godric está aquí. Eso dio en el clavo. ¿Cómo? Reencarnó, al igual que yo. En esta vida, su nombre es Neville Longbottom. Con un esfuerzo, Sanguil suprimió una carcajada. ¿Neville? ¿El chico torpe de Gryffindor es el tío Godric? Salazar lo miró con reproche. Solo recuerda fragmentos. Sé un buen chico y no lo exasperes demasiado. Sanguil sonrió. Nunca se me ocurriría. Salazar suspiró audiblemente, aunque la diversión bailaba en sus ojos. Supongo que no puedo impedirte hablar con él. Pero no lo abrumes, Sanguil. Prometo que seré bueno, dijo el varón sangriento con diversión. ¿Cómo lo descubriste? Vi su magia. No hay duda al respecto. Más seriamente, Sanguil asintió hacia él. ¿Ha cambiado mucho? Salazar guardó silencio pensativamente por un momento. Es más tranquilo, más introvertido. Se nota que no fue criado para ser un caballero en esta vida. Y las dificultades con su magia han afectado su autoconfianza. Pero en lo que importa, no ha cambiado. Sanguil asintió.
Bien, entonces iré a presentarme. Sangil. Pero el fantasma flotó a través de la pared más cercana, riendo. Neville estaba parado junto al lago de Hogwarts, sus ojos fijos resueltamente en su saco. No puedes seguir así, Trevor. No puedes seguir escapándote. Si no quieres ser mi mascota, puedo entenderlo. Tienes una opción. Aquí está el lago y la libertad. Puedes irte si quieres. O puedes volver conmigo y. Antes de que Neville terminara su frase, Trevor saltó al agua con un croar alegre. Neville suspiró. Bueno, quizás era lo mejor. No era como si su tío Algie les hubiera dado a ambos una opción. Solo esperaba que Trevor pudiera arreglárselas allí afuera. Quizás debería venir más a menudo y dejar algo de comida. Solo por si acaso. ¿Por qué tan melancólico, señor Longbottom? Neville giró sobre sí mismo. En las sombras alargadas del atardecer, el varón sangriento flotaba más cerca. Sus cadenas resonaron y sus ojos hundidos lo miraron penetrantes. El Gryffindor se estremeció. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor? Señor. El fantasma sonrió con suficiencia. Nunca pensé que llegaría el día en que me llamarías así, tío Godric. No habría hecho falta mucho para que Neville saltara en el aire. Tío. Graznó. El fantasma cruzó los brazos pensativamente. Padre insinuó que solo recuerdas fragmentos. Pero que pudieras haberme olvidado, ¿no te avergüenzas de ti mismo? El chico rubio buscó febrilmente una réplica, pero el fantasma solo se rió y Neville se relajó inevitablemente. Está bien. Así son las reencarnaciones. Mucha de la memoria se pierde. Al menos si tu nombre no es Salazar Slytherin. El fantasma puso los ojos en blanco y Neville se descubrió sonriendo un poco. Entonces un pensamiento lo hizo jadear. Espera un minuto. ¿Estás diciendo que Salazar Slytherin es tu padre? El varón sangriento ladeó la cabeza con diversión. Para alguien que es el mejor amigo de mi padre, esa pregunta suena bastante asustada. Neville se salvó de responder cuando una figura pequeña y de cabello oscuro salió corriendo del castillo hacia ellos. Sangil. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees, padre? Respondió el varón sangriento con inocencia. Presentándome. Si se hubiera necesitado alguna prueba de que el fantasma estaba diciendo la verdad, Neville acababa de recibirla en bandeja de plata. Trató de mantener la calma. Todavía parecía tan irreal. Harry le sonrió. Espero que no se haya excedido. Neville sacudió la cabeza débilmente. No, solo estábamos hablando. ¿Qué había para exagerar? La simple verdad era suficiente para sacarlo de equilibrio. Era un tío. Y su hermano tenía un hijo adulto. Se sintió mareado. Una vez más, se dio cuenta de cuánto no sabía. Apartó vigorosamente las preguntas que surgieron. Dio un paso hacia el fantasma de Slytherin. ¿Cómo debía ser para él? No tenía idea de cómo habría sido la relación entre Godric Gryffindor y el varón sangriento. Hasta hace poco, no habría creído que el fantasma de Slytherin pudiera formar un vínculo más cercano con nadie. Neville se sintió mal por no recordar. Debía ser terrible cuando tu tío no recordaba quién eras. Respiró hondo. Sangil, ¿verdad? Lo siento. El varón sangriento levantó una ceja. ¿Sentirlo por qué, exactamente? ¿Por qué no recuerdas? Le dio una mirada de reojo a Salazar. Por Dagda. Es incluso más abnegado que antes. Las mejillas de Neville se pusieron rojas, especialmente porque Arya sintió con acuerdo. ¿Cómo era nuestra relación? Le preguntó al fantasma. Algo en el rostro pálido se suavizó y, por un momento, el varón sangriento ya no parecía tan aterrador. Me enseñaste a luchar con espada. Y me salvaste cuando padre me hacía preparar pociones en exceso. Tenías que aprender de alguna manera, murmuró Harry. El fantasma puso los ojos en blanco. Ese era el trabajo de Sabertín. Simplemente no era tan genio como tú. Sonrió a Neville. Me gustaba luchar con hechizos y espadas. Harry sacudió la cabeza. Todavía no entiendo por qué el sombrero seleccionador no te envió a Gryffindor. El fantasma sonrió con ironía. Porque no habría podido molestarte allí. Y el sombrero se dio cuenta de que ese era mi mayor objetivo en la vida. Harry se masajeó las sienes. Al menos tus ambiciones no tienen la culpa de haberte llevado a Slytherin. El fantasma se rió. Si solo supieras, padre. Eras mi gran modelo a seguir en aquel entonces. Y si querer ser como tú no es ambicioso, entonces no sé lo que es. Harry sacudió la cabeza. Pero por un momento, Neville vio la calidez y el orgullo en los ojos de su amigo muy claramente. Neville había escuchado muchas historias sobre este lugar, incluso antes de su tiempo en Hogwarts.
El varón sangriento, como el fantasma espeluznante y taciturno de Slytherin, siempre aparecía en ellas. Nunca habría creído que Sangil fuera en realidad tan humano y de alguna manera, casi vivo. Inevitablemente, se preguntó si la presencia de Harry tenía algo que ver con eso. Sangil sonrió a los chicos. Los dejo aquí. Hizo una reverencia. Ha sido un placer, tío. Le guiñó un ojo a Salazar. Vuelve antes del toque de queda, pequeño Harry. Sangil. Pero el fantasma se fue flotando, riendo. Salazar suspiró teatralmente. Hace eso todo el tiempo. Neville le dirigió una mirada cálida. Significa mucho para ti. Es mi hijo menor, respondió Salazar en voz baja. Y una persona especial. Desearía que pudiera haber encontrado la paz. ¿Quizás puedas ayudarlo con eso? Preguntó Neville. Harry le dio una mirada cálida. Lo apoyaré donde pueda. Espero que pueda perdonarse a sí mismo en algún momento. A la mañana siguiente, había una carta en el correo de Gringotts con el sello de Hogwarts. Y cuando dedos largos y garrapatos rompieron el sello mientras ojos pequeños y oscuros se deslizaban sobre las líneas, el duende se detuvo por un momento con incredulidad. Luego leyó de nuevo. Y finalmente hizo algo que los duendes rara vez hacen. Se rió de todo corazón. Buenas noches, profesor. Cuthbert Vince estaba confundido. Estaba honestamente confundido. Nadie lo visitaba en su estudio. Ni un profesor y ciertamente no un estudiante. Y sin embargo, allí estaba este chico con cabello negro revuelto, mirándolo hacia arriba. Buenas noches, respondió Vince después de algunas dudas. Después de todo, cualquier otra cosa habría sido de mala educación. No obstante, este chico estaba interrumpiendo su rutina nocturna. Simplemente no estaba planeado que un estudiante lo visitara. ¿Por qué programar algo que nunca sucedía? Se aclaró la garganta. Bueno, ¿qué puedo hacer por usted, señor? Potter, señor. Potter. Eso sonaba vagamente familiar. Había algo en ese nombre. Lo tenía en la punta de la lengua, pero no podía recordar. Tenía que admitir, no estaba del todo al día. ¿Y cómo puedo ayudarlo, señor Potter? Ojos verdes brillantes lo escudriñaron penetrantes. Me pregunto por qué alguien como usted no se toma un descanso. Ha servido a la escuela como profesor durante tanto tiempo. ¿Por qué incluso más allá de la muerte? La pregunta no solo sacó a Vince de su horario diario, sino que lo descolocó. Parpadeó varias veces, aunque no había necesitado hacerlo durante mucho tiempo. ¿Quieres saber por qué sigo enseñando? Absolutamente. Ahora el chico lo miraba con genuino interés. Eso era otra cosa a la que no estaba acostumbrado. Porque soy el único que puede enseñar el tema correctamente. El chico continuó mirándolo con interrogación. ¿Qué le hace pensar eso? No había nada despectivo en la pregunta del chico. Nada más que simple curiosidad. Así que Cuthbert se aclaró la garganta de nuevo. Soy el único que aprecia a los duendes, a los gigantes y a las otras criaturas mágicas de la historia. Si uno de estos recién graduados tomara mi lugar, todo lo que los estudiantes aprenderían es lo grandes y poderosos que somos los magos y que otras razas solo son buenas como sirvientes. Tengo que evitar eso y por eso mantendré este lugar. Si es necesario, por toda la eternidad. El chico hizo algo que Cuthbert no había esperado. Inclinó la cabeza. Pensé algo así. Su sacrificio merece el mayor respeto, profesor. El fantasma lo miró fijamente. Ningún estudiante le había dicho eso antes. Ningún estudiante se había inclinado ante él tampoco. Podría ser solo un estudiante de primer año. Pero este estudiante de primer año era el primero en siglos en decir una palabra positiva sobre sus lecciones. Si hubiera podido llorar, sus ojos seguramente habrían estado húmedos por la emoción. Ahora los ojos verdes parecían comprensivos. ¿Qué pasaría si pudiera cambiar su destino, señor? ¿Querría que lo hiciera? ¿Que la rutina eterna finalmente terminara? ¿Que pudiera finalmente encontrar algo parecido a la paz? Hacía mucho que había dejado de sentirse parte del tiempo en el que existía. Si alguna vez había tenido una conexión con sus estudiantes, se había roto en la niebla del tiempo. No había nada que mantuviera a Cuthbert aquí. Nada más que su tarea. No hay nada que puedas hacer, dijo suavemente sin embargo, conmovido por la simpatía del chico. Una sonrisa cruzó el rostro del chico. Le he escrito a Gringotts, señor, y un duende llamado Ragnuk está dispuesto a tomar su lugar si lo desea. Estoy seguro de que Albus Dumbledore no tendría ninguna objeción a un sucesor sugerido por usted personalmente. ¿Un duende? La mente de Vin corrió más rápido de lo que lo había hecho en años.
Un duende enfatizaría la importancia de las criaturas mágicas porque era uno él mismo. No bañaría a los magos en un glamour extraño que no era de ellos. Los duendes no eran criaturas suaves ni particularmente educadas. Duro y cortante, transmitiría la verdad a las generaciones futuras. Y Cuthbert podría finalmente descansar. ¿Puedo conocer al duende? Respiró finalmente. Sonriendo, el chico caminó hacia la chimenea y tomó una pizca de polvo flu de una pequeña caja. En realidad, solo estaba allí porque Cuthbert tenía todo en orden. Nadie lo había usado durante 100 años. Depende de usted, profesor. El fantasma asintió débilmente. ¿Podría ser eso realmente? ¿Podría realmente esperar? El rostro de barba de chivo del duende se formó a partir de las llamas verdes. Pase. Por el amor de Dios, pase, murmuró el profesor translúcido. El fuego se encendió y el duende salió de la chimenea, saludando secamente en ambas direcciones. Vince examinó la postura determinada del duende y el brillo interesado en sus pequeños ojos. Entonces, ¿quiere renunciar a su puesto, señor? Preguntó el duende. Vince inclinó la cabeza. A un sucesor digno. Ragnuk dirigió una larga mirada al chico. El señor Potter me aseguró que ha dedicado su tiempo en este mundo a ayudar a los magos a comunicarse con seres mágicos. Eso es correcto, respondió Vince. No puedo irme hasta que este legado se continúe con dignidad. El duende asintió con gravedad. No lo decepcionaré. Le aseguro, la comprensión de los pueblos es enteramente de mi propio interés. Cuthbert vio la determinación en los ojos de su contraparte. Bien, entonces está resuelto. De repente se sintió cansado. Tan terriblemente cansado. No había dormido durante siglos. Seguramente a nadie le importaría si simplemente cerraba los ojos. Profesor. Había una suave insistencia en la voz del chico. ¿Dejaría una nota para su sucesor? ¿Algo para demostrar que lo está recomendando al director? Ciertamente. Podía hacer eso. Le daría tranquilidad. Dirigió una pluma a un pergamino cercano y la hizo escribir una línea adecuada. Luego colocó su sello debajo. Por última vez. Era una sensación de completo alivio. Gracias, señor, dijo el chico con respeto. Yo tengo que agradecerle a usted, dijo Cuthbert. No había respirado durante siglos, pero ahora llenaba sus pulmones inexistentes con algo que no era más que luz. Luz y paz. En el estudio ahora vacío, un duende y lo que parecía ser un chico de 11 años se miraron el uno al otro. ¿Ha llevado esta pesada carga el tiempo suficiente?, dijo el duende con seriedad. Y finalmente está libre de ella, respondió el chico. Gracias a ti, Ragnuk. Gracias, Lord Slytherin, dijo el duende, haciendo una reverencia. Ahora, si me disculpa, tengo un trabajo para el que postularme. Daphne Greengrass sabía que un día tendría que casarse con un sangre pura para aumentar la reputación de su familia. La familia Greengrass era una antigua familia mágica. Pero el poder, el dinero y el prestigio ya no eran lo que habían sido en años anteriores. Daphne tuvo que aprender temprano que un día tendría que casarse con alguien con riqueza. Tenía la incómoda sensación de que la edad de su futuro esposo no jugaba un papel importante para sus padres. Y aún menos si a ella le gustaba. Sería impensable si se convirtiera en alguien como Malfoy. Su familia era uno de los linajes más antiguos de Gran Bretaña y su riqueza y posición social eran inigualables. Desafortunadamente, eso no cambiaba el hecho de que Malfoy flotaba por los pasillos de Hogwarts como un globo desinflado, mostrando a todos lo superior que era a cualquiera de ellos. Daphne buzó. No, Malfoy no era una opción. Y ciertamente no un anciano para el que pudiera aserte y frotarle la espalda. Así que se vio obligada a tomar el asunto en sus propias manos. No tenía idea sobre el amor y no sabía por qué alguien sentiría la necesidad de besar a un chico. Pero al menos podía elegir a alguien que le gustara. Así que había estado buscando desde su primer día en Hogwarts. Blaise era otra historia. Los Sabini no eran tan respetados como los Malfoy, pero eran lo suficientemente ricos como para que satisficiera a sus padres. Blaise era también educado, inteligente e ingenioso. Ciertamente no se aburriría con él a su lado. Sí, sin duda habría valido la pena echarle un segundo vistazo si no hubiera sido por Harry Potter. Harry no solo provenía también de una familia de sangre pura con una riqueza considerable. No era solo el chico que había matado al que no debe ser nombrado y, por lo tanto, era el héroe indiscutible del mundo mágico. Lo que la cautivaba de él era sobre todo su personalidad. A veces estaba rodeado por un aura de puro poder que la atraía y la fascinaba inevitablemente.
Y luego estaba ese brillo de complicidad en sus ojos que lo hacía parecer mucho mayor que sus 11 años. Harry era perfectamente educado y distante amigable. Su conocimiento mágico era impresionante. A menudo sabía detalles sobre las lecciones que ni siquiera sus profesores conocían. Daphne había tomado una decisión. Se casaría con Harry Potter. Sus padres siempre le decían lo hermosa que era. Era también inteligente, astuta y provenía de una familia respetable. Harry definitivamente podría hacerlo peor. Además, se ocupaba del asunto tan temprano que seguramente nadie le había preguntado antes que ella. Normalmente encontraba las novelas románticas estúpidas y bastante aburridas. Esta vez, sin embargo, había elegido una para ver cómo proponer matrimonio. Por lo que sabía, no era algo que hicieras casualmente. Después de la cena en el gran comedor, le había pedido a Harry que fuera a la biblioteca, supuestamente para ayudarla con su tarea. Había elegido deliberadamente una mesa que estaba oculta entre los estantes para que los demás no la encontraran demasiado rápido. Harry no había dicho nada al respecto, pero sus fascinantes ojos verdes habían brillado de una manera como si sospechara algo de sus planes. Daphne solo podía alegrarse. Habiéndose comportado lo mejor posible en la biblioteca, arregló las cosas para que llegaran casi tarde a encantamientos. Cuando se vieron obligados a subir corriendo las escaleras giratorias, Daphne fingió perder el equilibrio. Harry no la decepcionó. Se sintió abrasada por su magia y suavemente depositada de nuevo en el suelo unos pasos más abajo. Estuvo con ella de inmediato y le dio apoyo extra con sus manos. ¿Estás bien?, preguntó. Estaba tan cerca de ella que podía sentir su aliento en su piel. Y todavía estaba ese brillo indistinto en sus ojos que la atraía y la confundía a partes iguales. Sí, respiró. Gracias. Imitó el hábil parpadeo que su madre usaba cuando quería algo de su padre. Luego trató de no hacer una mueca. Probablemente la besaría ahora. Pero según la novela, ese era un detalle importante. No parecía funcionar sin un beso. Después, en realidad tendría que pedirle que se casara con él, pero si él no entendía el mensaje, Daphne estaría encantada de hacerlo por él. Pero en su lugar, dio un paso atrás y sonrió con aprecio. Un logro impresionante, Daphne. Estoy segura de que en unos años, ningún joven mago estará a salvo de ti. ¿En unos años? Sintió que sus mejillas se ruborizaban. Algo claramente no estaba saliendo según lo planeado aquí. Harry sacudió la cabeza y no le sonrió como lo habría hecho un amigo o compañero de clase. Más bien como un profesor que estaba orgulloso de su estudiante. Créeme, Daphne, dijo suave pero firmemente. Soy demasiado viejo para ti. ¿Demasiado viejo? Soltó. ¿Qué se suponía que significaba eso? Tenían la misma edad. ¿Qué hacía que Harry dijera algo así? Ella no había esperado realmente un rechazo. Pero si lo hubiera habido, habría esperado frases como no soy lo suficientemente bueno para ti o no quiero poner en peligro nuestra amistad. Esas eran las cosas que estaban en los libros. ¿Pero demasiado viejo? Harry no era demasiado viejo. No entiendo. Exclamó Daphne, sin saber si estar enojada, ofendida o confundida. ¿No entiendes? Preguntó seriamente, capturando su mirada. Por un momento, sus ojos parecieron tan viejos, tan experimentados, que la conmovió por dentro. Esos no eran los ojos de un chico de 11 años. Esos ojos pertenecían a alguien que había vivido toda una vida. Involuntariamente, dio un paso atrás. Luego la sonrisa volvió a su rostro y sus facciones parecieron más jóvenes de nuevo. Estoy segura de que Blaise estaría extremadamente interesado. Daphne bufó de mala gana. No preparé esto para que me dijeras que Blaise estaba interesado. Pero sabía por qué decía eso. Solo un mago que realmente no estaba interesado mencionaría un posible otro candidato. La comprensión fue tan sorprendente como frustrante. Había sido rechazada. Estaba a punto de dar media vuelta con un bufido recatado cuando Harry hizo una reverencia y le ofreció su brazo. ¿Puedo todavía escoltar a la joven a encantamientos? Daphne miró la postura perfecta y la fina sonrisa en las facciones de Harry. Él seguía gustándole. Y Harry Potter no debía ser despreciado como amigo y aliado tampoco. Pero si aceptaba casarse con otra chica, se metería en muchos problemas. Por su parte, hizo una reverencia y le ofreció su mano. Con placer, dijo melódicamente y dejó que la guiara escaleras arriba. Interiormente, realizó un pequeño y no muy recatado baile de rabia. Simplemente no era justo. El crepúsculo de una tarde de invierno caía a través del techo del invernadero, proyectando vetas de luz pálida sobre la densa vegetación. Hermione estaba bien preparada para su primera lección.
Había empacado muchos lápices, plumas y pergaminos y había releído el libro que Harry le había prestado solo para asegurarse. Realmente esperaba que fuera suficiente. ¿Por qué estaba tan nerviosa? No lo sabía ella misma. Después de todo, solo practicaba con estudiantes. Pero Harry tenía algo. En la torre de astronomía, había parecido más aterrador que Snape por un momento. Y eso tenía que significar algo. Harry le caía bien a Hermione. Pero a veces se preguntaba cómo Neville podía relajarse tanto en su presencia. Ella no era la única que esperaba con ansias la lección. La clase de primer año de Slytherin en particular estaba casi completamente representada. Incluso Cave y Goyle estaban allí. Pero Hermione también vio serpientes mucho mayores entre la densa vegetación. Había también un puñado de Ravenclaw y 4 Hufflepuff. Ron le dirigió una mirada sombría desde un lado. Estamos en minoría. Ella buzó. No seas ridículo, Ron. En ese momento, el chico pelirrojo levantó la mano. Oh, mira, allí están Harry y Neville. Hermione puso los ojos en blanco. ¿Te das cuenta de que Harry es un Slytherin también? Ron se encogió de hombros. Él no cuenta. Como para confirmar las palabras de Ron, Harry los saludó con la mano y los invitó a sentarse con él y Neville con una sonrisa. Se sentaron junto a los dos chicos y Hermione extendió su pergamino y bolígrafos a su alrededor. Me alegra que pudieran venir, los saludó Neville con calidez. Por supuesto, amigo, le aseguró Ron, pareciendo olvidar que había sido arrastrado allí por Hermione. Traeré a Seamus y Dean la próxima vez. Al menos seremos más que los Hufflepuff. Neville pareció genuinamente complacido por las palabras de Ron. Gracias, Ron. Pero sabes, realmente no creo que importe a qué casa perteneces. Originalmente, el sistema solo se usaba para clasificar a las personas por carácter y disposición de todos modos, agregó Harry. Enseñar artes marciales a los valientes y audaces tiene tanto sentido como introducir a los ambiciosos y astutos a la política. Helga Hufflepuff reunió a aquellos que eran aptos para el entrenamiento como sanadores y Rowena a todos aquellos que aspiraban a la ciencia y la sabiduría. Era una especie de definición de la propia materia principal y, por lo tanto, del propio profesor principal. No entiendo muy bien por qué la división de las casas se ha mantenido hasta el día de hoy, cuando el carácter y la habilidad ya no parecen afectar la materia y todas las casas aprenden exactamente lo mismo. Neville pareció pensativo. Si todos tuvieran diferentes asignaturas principales, probablemente no habría nada como la competencia, ¿verdad? No, respondió el Slytherin. Al contrario. Las diferentes especializaciones significaban que los estudiantes tenían que ayudarse mutuamente. Hermione dirigió una mirada interrogante a Harry. ¿Está eso en tu libro sobre los fundadores? Por supuesto, respondió Harry con una sonrisa juguetona. ¿Lo has encontrado ya? Porque simplemente tengo que leerlo. Harry sonrió. Si lo encuentro de nuevo, serás la primera en saberlo. Hermione asintió agradecida. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Neville le dio a Harry una sonrisa nerviosa. Creo que es hora, ¿no? El chico de cabello negro asintió. Puedes hacerlo. Sé que puedes. Neville tomó una respiración profunda y temblorosa antes de que una expresión decidida cruzara su rostro. Luego, para sorpresa de Hermione, se puso de pie y saludó a los estudiantes reunidos con una sonrisa. Me alegra que todos hayan venido. Estamos aquí para practicar cómo se aprendía la magia en la época de los fundadores. No con palabras y varitas, sino tratando de sentir la magia a nuestro alrededor y tejer nuestros propios poderes en ella. Sonrió con timidez. Es un proceso bastante largo. Por favor, no se frustren si no tienen éxito en los primeros intentos. Comenzaremos con técnicas de meditación para ayudarles a sentir la magia a su alrededor. El invernadero es un buen lugar para esto, ya que pueden sentir no solo a los demás, sino también a las plantas mágicas a su alrededor. Ahora les mostraré algunos ejercicios de respiración para ayudarles a relajarse. Traten de dejar que sus pensamientos se calmen y simplemente sientan. Caminaré y los tocaré mágicamente. Cuanto más cerca se trabaje la magia en su cuerpo, más probable es que la sientan. Entonces sabrán qué buscar. Hermione estaba genuinamente sorprendida. Nunca habría confiado en Neville para enseñar de esta manera. Pero tenía que admitir que era un profesor nato. Su manera era tranquila y amigable y hablaba claramente. Enfatizó las frases de tal manera que era emocionante escucharlo. Aunque hacía un poco de calor en el invernadero, todos los alumnos estaban pegados a sus labios. Lo más llamativo era su falta de incertidumbre.
Neville parecía más en paz consigo mismo de lo que ella lo había visto jamás. La única persona que no parecía completamente atenta era Harry. El Slytherin tenía los ojos cerrados y daba la impresión de estar durmiendo una siesta bajo la luz menguante. Sonriendo, ella sacudió la cabeza. En serio. Y eso en su primera clase, se dio cuenta de que nunca había visto a Harry dormitar antes. Siempre parecía alerta y tenso. Cada pequeño movimiento, cada palabra parecía calculada con precisión. Había algo casi antinatural en verlo relajarse ahora. Casi lo hacía parecer joven. Indecisa, miró de un lado a otro a los chicos. Una vez más, se preguntó qué había sucedido entre ellos. Desde el primer día, había habido algo especial entre Harry y Neville. Pero ahora, la conexión que compartían era palpable. Le recordaba más a Fred y George Weasley. Pero incluso eso no encajaba del todo. La clase había comenzado a practicar mientras tanto. Neville caminó y cerró los ojos brevemente frente a cada estudiante. No había nada que ver, pero casi todos los estudiantes reaccionaron a su toque mágico. Algunos se sobresaltaron por la sorpresa, otros abrieron mucho los ojos. Neville asintió a los niños y continuó su camino. Hermione recordó apresuradamente sus propios ejercicios. Después de todo, iba a dominar esta nueva forma de magia. Poco tiempo después, sintió un toque no del todo material en su hombro. Casi como si Nick casi decapitado la hubiera tocado, pero sin la sensación de frío que lo acompañaba. Se sentía más cálido. Y en su mente, creyó ver un destello de luz roja y dorada por un momento. Ella abrió mucho los ojos. ¿Esa fue tu magia? Neville asintió. Presta atención a este sentimiento en tu entorno. Poco a poco, deberías poder sentir y distinguir la magia de las plantas y de tus compañeros de clase. De acuerdo, dijo Hermione vacilante. Una parte de ella todavía estaba confundida por la naturalidad con la que Neville le explicaba lo que tenía que hacer. Neville le dirigió una mirada interrogante. ¿Qué te molesta? Preguntó Neville alentadoramente, ladeando la cabeza. Hermione suspiró. Quizás ayudaría si pudiera sacar el asunto de su cabeza. ¿Qué sucedió entre ustedes dos? Harry abrió los ojos perezosamente. ¿Sucedió? Hermione se mordió el labio, avergonzada. Bueno, ustedes dos parecen conocerse de toda la vida. Por un momento, los dos parecieron comunicarse con miradas. Eso es exactamente lo que quiero decir. Murmuró Hermione. Harry la miró de reojo. Sabes que los padres de Neville fueron curados inesperadamente, ¿verdad? El Gryffindor le dedicó a su compañero de clase una sonrisa sincera. Sí. Neville me habló de eso. El chico asintió y ella vio la alegría en sus ojos. Su mirada inquisitiva encontró a Harry de nuevo. Pero no entiendo cómo está conectado. Las comisuras de la boca del Slytherin se crisparon. Yo estuve allí cuando sucedió. Oh, dijo Hermione ingeniosamente. Eso lo explicaba. Una vez más. Las explicaciones de Harry siempre tenían sentido. Pero nunca lo explicaban todo. El Slytherin la miró con diversión y se acomodó en el suelo cerca de ella de nuevo. Neville le dedicó a su amigo una sonrisa cálida mientras sacudía la cabeza suavemente al mismo tiempo. Era como pillar a un viejo amigo en el acto. Excepto que solo se conocían desde hacía unos meses. ¿Cómo llegaste a San Mungo en primer lugar? Junto con Neville. Volamos en escobas. Era obvio que a Harry le divertía su confusión. Con un bufido, Hermione se dio la vuelta y se concentró en la magia a su alrededor. Realmente estaba esforzándose. Pero mientras empacaban para no perderse la cena en el gran comedor, el toque mágico de Neville seguía siendo lo único que había sentido. Ron le sonrió. Eso fue genial. Las mandrágoras se sienten divertidas. Y tú eres como púrpura y floral. ¿Sentiste algo? Preguntó Hermione, sorprendida. Ron se encogió de hombros. Claro. Soy bueno para no pensar. Lástima que más profesores no me lo pidan. Hermione puso los ojos en blanco. Pero el hecho de que Ron fuera mejor en una materia que ella sí la hizo reflexionar. Por el rabillo del ojo, vio una figura de cabello rubio claro alejarse apresuradamente de los invernaderos. Ella parpadeó con incredulidad. ¿Malfoy había estado asistiendo a clases en secreto? Ella sacudió la cabeza resueltamente. Algunas cosas simplemente superaban su imaginación. Neville observó a los estudiantes mientras murmuraban sus despedidas y se iban hacia el gran comedor. La mayoría de ellos le daban a Neville un sentimiento de aprecio o se despedían de él personalmente. El Gryffindor apenas había intercambiado una palabra con muchos de ellos antes. Harry le sonrió. Te dije que podías enseñar. Neville se encogió de hombros con timidez.
Había estado terriblemente nervioso antes. Pero ahora estaba agradecido de que Harry lo hubiera persuadido de intentarlo. Enseñar era fácil. Había algo familiar en ello. Cuando Neville se había parado allí, había sentido como si no lo estuviera haciendo por primera vez. Había habido una sensación de seguridad que lo acompañaba. También había sabido que Harry lo habría salvado si algo hubiera salido mal. Aún así, estaba contento de que no hubiera sido necesario. Sonrió con alivio. Parece que sí. Sonriendo, Harry le tocó el hombro. Te veo mañana. Neville asintió y observó a su amigo irse con pasos rápidos. Ciertamente no podía decir que Harry no le dedicara tiempo. Pero siempre se despedía por la noche para perseguir algún esfuerzo secreto. Sacudió la cabeza con una sonrisa triste. Sabía que Harry le contaba más que a nadie. Debería estar feliz con eso, ¿no? Por el rabillo del ojo, vio cómo Blaise y Theodore seguían a Harry con miradas curiosas. Los Slytherin dieron un desvío hacia él y lo miraron con curiosidad. ¿No sabes a dónde sigue desapareciendo? Preguntó Blaise. Neville se encogió de hombros. Ni idea. Daphne pareció extrañamente arrepentida mientras miraba a Harry. Pero cuando se volvió hacia Neville, había una sonrisa en sus labios. Entonces, ¿te gustaría acompañarnos a cenar? Neville aceptó agradecido y entró al gran comedor con los Slytherin. Era extraño sentarse en la mesa de Slytherin. Pero las serpientes de Harry eran educadas y nadie le hizo sentir a Neville que no pertenecía allí. Solo Flynn dejó caer sus cubiertos con una mirada de odio y salió corriendo de la habitación. Neville lo miró con preocupación. Blaise le hizo un gesto de desinterés. No le hagas caso al idiota. No la está pasando bien en Slytherin en este momento. Neville podía imaginarlo. Solo esperaba que eso hiciera que Flint cambiara de opinión y no alimentara su ira aún más. Mientras Neville salía del gran comedor, vio escamas verde esmeralda destellar a la luz de las antorchas. Emerald se deslizó por el borde de los pasillos y examinó los alrededores con su lengua puntiaguda. Sonriendo, Neville se inclinó hacia ella. Hola, hermosa. ¿Qué estás haciendo aquí? Mientras le extendía los brazos, la serpiente se levantó voluntariamente y se enroscó alrededor de sus hombros. Entonces, ¿a dónde quieres ir? Preguntó Neville servicialmente. La punta de una cola señaló precisamente en una dirección. ¿Puedes entenderme? Preguntó Neville, sin esperar una respuesta seria. La lengua de Emerald le hizo cosquillas en la oreja y él tuvo que reír. Siguió voluntariamente las instrucciones de Emerald, adentrándose en las bóvedas de Hogwarts, hasta que se paró en una habitación que nunca había visto antes. Serpientes de plata se retorcían en el techo y el suelo estaba cubierto por el polvo de los siglos. Emerald siseó un poco y un panel del suelo se dio a una escalera de caracol. Luces verdes ardieron en sus soportes mientras Neville ponía el pie en el primer escalón. Neville titubeó. Sabía a dónde conducía este camino. Había estado aquí muchas veces antes. Bueno, no exactamente él, pero de alguna manera se sentía similar. Se mantuvo atento a Harry, pero no pudo ver al chico por ninguna parte. Emerald lo dirigió escaleras abajo hasta que se paró en una cámara espeluznante. Figuras de serpientes y magos oscuros dominaban la sala iluminada de verde. Una poción hervía a fuego lento en un caldero. Bajo otras circunstancias, Neville habría sentido miedo. Pero algo dentro de él sabía que la sombría decoración era solo un elemento disuasorio. Estaba a salvo aquí. Dejó que la serpiente se deslizara sobre una mesa de piedra sinuosa. Aquí es a donde querías ir. Me temo que Harry no está aquí. La serpiente lanzó un siseo indiferente. Neville sonrió. Por supuesto que puedes cambiar de lugar de todos modos. Estar siempre en la sala común de Slytherin probablemente es bastante aburrido para ti. La serpiente siseó afirmativamente. Neville acarició la extrañamente familiar mesa con sus dedos. ¿Se equivocaba, o habían celebrado un consejo de guerra aquí más de una vez? Se sacudió el pensamiento y se giró hacia Emerald, que se había acurrucado en la mesa. ¿Te preguntas qué está haciendo Harry? Sé que puede olvidarse por completo de su entorno cuando está tramando algo. Y no es como si pudiera ser de alguna ayuda para él, se encogió de hombros, tratando de sonreír. Solo tengo la sensación de que habría compartido sus pensamientos conmigo, en aquel entonces. Y de alguna manera lo extraño, aunque nunca lo experimenté. Es una locura, ¿no? Se dejó caer en una silla y apoyó la cabeza en sus manos. Se ve mal últimamente. Está durmiendo muy poco. No sé cuánto tiempo más quiere mantener esto por su cuenta. Emerald lanzó un suave siseo y empujó su mano.
Neville acarició la cabeza de la serpiente agradecido. No estoy enojado con él ni nada. Quiero decir, ¿qué tendría yo que aportar? Simplemente no se siente bien. Oscuros ojos de serpiente lo observaron intensamente. Si Neville no hubiera sabido más, habría pensado que Emerald estaba tomando una decisión en ese momento. Realmente no era fácil sorprender a Albus Dumbledore. Pero no todos los días un duende entraba en su oficina. La curiosidad de Albus se despertó de inmediato. Con ojos centelleantes, recordó sus buenos modales y saludó a su visitante en Duendigonza. Ah, qué placer. ¿A quién tengo el honor de conocer en este buen día? Los labios del duende se crisparon en un breve gesto de reconocimiento. Le agradezco la amable bienvenida. Hay pocos magos que hablen nuestro idioma, director. Mi nombre es Ragnuk. Dumbledore asintió tristemente. Soy muy consciente de eso, mi amigo. Me alegraría si eso cambiara algún día. Muchas cosas están cambiando, dijo el duende, dejando caer una pila de pergaminos sobre el escritorio de Dumbledore. El profesor Vince acaba de renunciar y ha dejado este mundo en paz. Me propone como su sucesor. Aquí están mis credenciales. ¿Cuthbert ha renunciado? Preguntó Dumbledore cortésmente. Sus pensamientos iban a toda velocidad. Los ojos del duende destellaron. Su preocupación, como estoy seguro de que sabe, era que nadie enfatizara el papel de las criaturas mágicas en la historia tanto como él. Le aseguro que es igualmente de mi interés continuar con esta tarea de su existencia. Dumbledore tomó el pergamino con incredulidad. En el frente había de hecho una recomendación con la letra de Cuthbert. Y detrás estaban las referencias del duende. Referencias muy serias, como se dio cuenta con placer. Los ojos del director comenzaron a centellear. Asumo que sí. Albus siempre había sabido que Cuthbert no era un buen profesor. Él mismo había sido enseñado por él y había tenido problemas para mantenerse despierto en sus clases. Sin embargo, apenas quedaban profesores que enseñaran la historia del mundo mágico de manera holística sin darles a los magos un papel superior en ella. Las criaturas mágicas ya estaban lo suficientemente desacreditadas sin que un profesor de historia transmitiera una autoimagen exagerada a los estudiantes. Estaba genuinamente complacido de que Cuthbert finalmente hubiera logrado encontrar la paz después de todos estos años. Y había sido muy prudente de su parte proporcionar un sucesor tan competente. Satisfecho, cruzó las manos sobre los documentos. Las vacaciones de Navidad no están muy lejos. Espero que pueda comenzar justo después. Los labios del duende se crisparon. No tengo otros planes.